Hoy sí por poco les dejo mal porque de plano se complicó todo el día de hoy, pero pues vamos a adelantar todo lo que podamos hasta la 1, quizá 45, algo así. Creo que no tienen clase después, ¿no? Acompañamiento. Sí. Libres, hasta Muy las bien. 4 nada más. No se Perfecto. preocupe, profe, no hay prisa. Muy bien. Fanny Ramírez Balam, ¿está por acá? Fanny Ramírez Balam, ¿está ahorita en el chat? Lo que pasa es que a veces nos ponen en la escuela algunos acompañantes que normalmente pues no pasaron su examen y es para que puedan aprovechar las clases de cada tutor. Y a mí me tocó a Fanny Ramírez Balam, pero pues creo que no se ha conectado. Y por otra parte, pues, como ustedes entenderán, una persona que está conmigo como acompañamiento, pues también me tengo que preocupar por ella o por él, pues para que en un momento dado pueda ver los resultados favorables de una asesoría como este tipo. Entonces, si la persona no acude, como siempre ha pasado, que los acompañantes vienen cuando les da su regalada gana, entonces lo único que queda mal, pues es el tutor, porque tal parece que el tutor no funcionó, cuando realmente el acompañante es el que no funciona. Entonces, yo no soy muy de interesarme en las personas que no dan el 100, y cuando esto ocurre, bueno, pues tendré que hablar con la persona indicada para decirle mejor que no me ponga acompañantes, porque eso es un desprestigio para el tutor, porque luego vuelven a reprobar y tal parece que nosotros no hicimos nada y realmente pues nunca los vimos. Así que si no está Ramírez, Balam, Fanny, ¿no está? Bueno, pues si se comunica con alguno de ustedes de casualidad, díganle que el acompañante, dijo el doctor, es al 100%, no es cuando le dé la gana de estar o no estar. Si va a estar, yo voy a estar pendiente de que estén todas, y si no, mejor que agarre otro tutor para que aprenda o le resuelvan las dudas que tenga. Bueno, vamos a comenzar. Acabo de pasarle, Darina ya se quitó de su junta, ¿está ahorita acá? ¿No está Darina? Creo que no, doctor, pero ya Darina envié unas fotos. Sí, Darina me dijo de que estaba en una junta y precisamente a Darina, pues como es el teléfono que tengo, a Darina le pasé ahorita unas imágenes que me interesa que ustedes tengan para el seguimiento de la clase. Que alguien de ustedes le habla a Darina, porque le dije a Darina que por favor comparta las imágenes. Todavía no se las ha compartido. Sí, ¿Ya las compartió? Sí, ya tenemos las fotos. Me dijo que estaba en una junta. Bueno, ok, perfecto. Entonces, si ya están compartidas, nos va a servir para la clase de hoy. Bueno, pues como siempre, para no modificar el curso, unos 10 minutos nada más para que agarremos prácticamente lo que es la coordinación de lo que hemos visto, y vamos a decir que la columna vertebral está formada por 26 huesos, de los cuales tenemos 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, un sacro y un coxis. Sabemos que son pues huesos irregulares, entendiéndose de vértebras irregulares que tienen un montón de apófisis y que presentan para su estudio las que son típicas, 7 características: cuerpo, pedículos, láminas, apófisis articulares superiores e inferiores, transversas y apófisis espinosas, que todas las partes de una vértebra tienen ligamentos, excepto los pedículos, que hay un ligamento espinal anterior o ligamento común vertebral anterior, ligamento espinal posterior o ligamento vertebral común posterior, que ambos se inician desde arriba, el anterior desde la cara inferior de la porción basilar del occipital en la proximidad del tubérculo faríngeo y termina en el segundo segmento sacro inferiormente, mientras que el posterior está en la proximidad del clivus y termina normalmente a la altura del tercer segmento sacro. Cabe recordar que este ligamento normalmente a partir del axis recibe el nombre de cinta media membrana tectoria y que está cubriendo el ligamento en forma de cruz llamado cruciforme, con un ligamento transverso de lo que es el atlas con dos prolongaciones, una craneal y una caudal, transverso occipital, transverso axoideo, y por delante de este existen unos ligamentos propios de lo que es la apófisis odontoides, uno medio que se llama occipito odontoideo medio, y los ligamentos laterales o alares que normalmente tenemos, occipito odontoideo laterales o alares, y más adelante el ligamento espinal anterior. Hay un ligamento nucal, ligamento cervical posterior, ligamento supraespinoso superior. Este ligamento triangular se extiende desde la séptima vértebra cervical
recorre la punta de todas las apófisis espinosas y llega hasta la cresta occipital externa, termina en el inion y regresa hacia abajo. Y esto no es más que el engrosamiento del ligamento supraespinoso a partir de la séptima vértebra cervical. La primera vértebra se llama atlas. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, doctor. Ok, la segunda vértebra se llama axis, y luego la sexta vértebra se llama carotidia, y luego la séptima se llama prominente, y luego normalmente tenemos que vienen las vértebras dorsales, que se caracterizan por presentar sus carillas costales a los lados del cuerpo en el sentido anterior a la apófisis transversa, que las vértebras cervicales tienen tres características propias, que son de cuerpo pequeño, que presentan apófisis espinosas bífidas, que presentan apófisis transversas atravesadas por un agujero transverso, por donde va a ascender la arteria vertebral, que es una rama que viene directamente de la subclavia, de Berma, tiró el tronco y escapó. Van a ascender directamente hasta el atlas. Se va a labrar un canal en lo que es la raíz del arco posterior. Va a atravesar la membrana occipito-atloidea posterior. Se va a unir con la del lado opuesto y va a unir para formar el tronco de la basilar, y este va a ascender por el clivus, termina por encima de la lámina cuadrilátera con los cerebrales posteriores, que reciben a dos colaterales posterolaterales, y luego las cerebrales medias y las anteriores, que están unidas por los comunicantes anteriores, haciendo una anastomosis heptagonal con 10 vasos que se encuentran encima de la hipófisis con el nombre de polígono arterial de Willis. También asimismo vamos a encontrar que las vértebras lumbares presentan un tubérculo accesorio en la raíz de la apófisis transversa y un tubérculo mamilar, llamado así porque parece un pezón o mamila, y se encuentra en el borde posterior de la apófisis articular superior, y que estas pueden ser preguntas de examen como características propias de esta vértebra: tubérculo accesorio atrás, accesorio transverso, y la otra que viene siendo articular, ¿verdad? Que viene siendo el mamilar ama, que es articular, o arma, que es articular y mamilar en el borde posterior de la apófisis articular superior. Finalmente, vemos que el sacro y el coxis son vértebras especiales. La parte anterior es cóncava, presenta normalmente lisa, y luego en la parte posterior mil crestas, una cresta sacramedia, intermedia y lateral, fusión de las apófisis espinosas, de las apófisis articulares, de las apófisis transversas. Y entonces ya tenemos un panorama de la columna. Cuando esto se desvía a la derecha se llama dextroescoliosis, a la izquierda se llama levoescoliosis. Cuando se pronuncia en sentido posterior, la columna dorsal se llama sifosis, y cuando se pronuncia en sentido anterior, la columna lumbar se llama lordosis compensatoria, como ocurre en el embarazo, en la obesidad, en la citis, en el cirrótico, etcétera, etcétera. Bien. La escápula es un hueso triangular plano. Ahora vamos a preguntarle a Paulina, ¿cuántas caras tiene la escápula rápidamente? Tenemos dos caras, una cara endocraniana donde se va a sentar el músculo subescapular, el cual se va a insertar a su vez en el troquín, y una cara exocraniana en la cual va a estar dividida por la espina. En la parte superior va a estar el músculo supraespinoso, y en la parte inferior el infraespinoso. Ok, muy bien, vamos a ver, ¿estuvo correcta esa respuesta? Le preguntamos a Santiago. Sí, solo Sí. para agregar los nombres, la cara anterior también puede llamarse cara costal y la posterior también puede llamarse cara dorsal. Muy bien, entonces le preguntamos a Jorge Moisés. Sí, doctor. ¿Estuvo correcta la respuesta, Paulina? Sí, estuvo bastante Correcto. completa. Bastante completa. Jenny. No es endocraniano. O sea, Claro. sería cara interna y cara externa, ¿no? Tampoco. O sea, No sería cara interna y cara externa, porque no. Es cara anterior o subcostal Anterior y y cara posterior. posterior o dorsal. ¿Sí? Pero no nos debemos dejar influir por conceptos a veces que el cerebro nos domina. Yo estoy completamente de acuerdo que ella está entendiendo perfecto el concepto, pero dijo endocraniana y exocraniana, y no tiene absolutamente nada que ver eso en términos de la escápula. ¿Está bien, Paulina? Sí, perdón. Sí, Entonces es una cara anterior subescápula y una cara posterior, que la espina es la característica principal que se encuentra enfrente de qué vértebra, Valente. El borde superior está en T2, el borde inferior en T7 y el borde de la cabeza en T3. Vamos a ver, repite otra vez. Perdón. El borde es... Perdón, doctor, se están gritando en mi casa. El borde interior se extiende de T2 a T7, el borde externo de T3 a T7 y el borde superior de T2 a T3. Ok, pero no preguntamos bordes, preguntamos ángulos. Ángulo superior está en T2, ángulo inferior en T7 y ángulo de la cavidad glenoidea en T3.
Ok, entonces la pregunta específica era que la espina es la característica principal de la cara posterior que está frente a qué vértebra, su raíz. Está frente a T3. T3, muy bien, perfecto. En el borde externo, nosotros vamos a tener, Noé, en el borde externo, el origen para una serie de músculos que de arriba a abajo son pasando en la parte de abajo las fibras más altas de un músculo del dorso. ¿Cuáles son estos músculos? Redondo menor, redondo mayor y dorsal ancho, a la altura de T6. Muy bien, para sacar los orígenes es muy fácil. Si nos están diciendo redondo menor y redondo mayor, entonces el tercio superior es para redondo menor, los 2 tercios inferiores para redondo mayor, y viene el dorsal ancho que está en T6 y como el ángulo inferior de la escápula en T7, entonces nada más pasar por detrás del ángulo inferior y luego por debajo o por detrás del redondo mayor, y luego hace prácticamente un giro hacia la parte anterior para poder alojarse en el fondo de la corredera bicipital, y es cuando hablamos de que el pliegue posterior de la axila por dentro está formado por el latísimo dorsal ancho, pero por fuera está formado por el borde inferior del redondo mayor. La axila es un espacio piramidal inclinado con una base inferolateral y un vértice supromedial. El vértice se encuentra en un espacio entre la clavícula por delante, la escápula por detrás y la primera costilla por dentro. La base está formada por la aponeurona axilar, la pared anterior está formada por pectoral menor, por pectoral mayor y fase clavipectoral, la pared posterior por subremador, subescapular, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho. Y ahora yo quiero preguntarle a Eddie, ¿quién forma la pared interna, quién forma la pared externa y cuál es su contenido? Sí, la pared interna está formada por las 4 primeras costillas y sus digitaciones de gran serrata. Y característica principal es que está el nervio torácico largo y su cara exterior está formado por la cara interna del húmero, por el músculo coracobraquial y el músculo, creo que era el bíceps, si mal no estoy. Sí, creo que era el bíceps. Y su Muy bien. contenido... Sí. Y su contenido son los vasos axilares, incluyen a la vena y a la arteria, las ramas terminales del plexo braquial, que es el cubital, el radial, el músculo cutáneo, el axilar y el mediano. mediano. Y también contienen los ganglios axilares, que son 5, el externo, el apical, el central, el posterior y el anterior, que es el pectoral. Muy bien, perfecto. Asimismo, vamos a encontrar un húmero que presenta para su estudio una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. La epífisis proximal, 9 características. La diáfisis, 9 características. La epífisis distal, 9 características. En la parte superior vamos a tener normalmente 7 que empiezan con C. Cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, cresta del troquín, cresta del troquíter, corredera bicipital, canal intertubercular, y TT se refiere al troquín y al troquíter. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, esto mismo en las imágenes que les acabo de pasar es el mismo mnemotécnico que se aplica para el fémur. Cuando ahorita que veamos a ver fémur, vamos a ver que tiene una cabeza, un cuello anatómico, un cuello quirúrgico, 4 crestas para su estudio: cresta intertrocantera anterior, cresta intertrocantera posterior, cresta de glúteo mayor, cresta de glúteo mediano, que son las 7, y 2 TT que viene siendo trocánter menor y trocánter mayor, el mismo mnemotécnico, ¿sí? Y también vamos a encontrar otras características en la parte distal, donde están los cóndilos, donde están los epicóndilos, la fosa intercondilia, un tubérculo del doctor. Ahorita lo vamos a ir detallando, por eso les puse a ustedes mnemotécnicos en esos dibujos que tiene el Netter, para que vean cómo se aplica el mnemotécnico y hasta objetivamente ustedes puedan repasar con más facilidad, ¿verdad? Tomando en cuenta el atlas del Netter, que es para nosotros la guía principal. Bueno, cuando al radio nosotros, Santiago, vemos que son los 2 huesos que participan como esqueleto del brazo, ¿es correcto esto? Del antebrazo, el radio y el húmero. Muy bien, del antebrazo, perfecto, porque antiguamente brazo se refería a todo el miembro superior y actualmente es brazo con el húmero, el antebrazo con el radio y el cúbito, y la mano con 27 huesos, de los cuales vamos a encontrar en el carpo, vamos a encontrar las falanges y vamos a encontrar el metacarpo. Bien, el radio presenta para su estudio 3 características proximales: CCT, que era cabeza, cuello y tuberosidad bicipital; 5 características distales: Carmela P, carpiana, medial, lateral, anterior y posterior. Y ahora el cúbito presenta 5 proximales y 3 distales. ¿Cuáles son estas, Santiago, proximalmente? Las proximales serían la tuberosidad, el tubérculo coracoides, la apófisis coracoides, la... No. Tubérculo coronoideo.
Coracoides de la escápula, tubérculo coronoideo, apófisis coronoides. Ajá. La cavidad troclear, cavidad radial y el écrano. Perfecto, Tacacao, perfecto, muy bien. Esas son las 5 proximales, las distales. Encontramos 3 características que son la cabeza, un surco y una apófisis estiloides. Muy bien. Existe una articulación radiocarpiana entre lo que es el extremo distal del carpo, del radio, con el semilunar y con el escafoides, pero no existe una cúbito-carpiana porque existe un disco de fibrocartílago de aspecto triangular, que es el ligamento triangular que va desde la fosa o escotadura o cavidad radial, ulnar, cubital ulnar, perdón, que es la cara medial que presenta el radio y que se va a insertar en el surco de separación entre la cabeza y la apófisis estiloides, y este evita que el cúbito entre en contacto con el piramidal y por lo tanto no existe articulación cúbito-carpiana, ¿sí? Bueno, este es el último hueso en osificarse en el carpo, Roswell. ¿El escafoides? ¿Cuál? Escafoides. No. A ver, Noé. Sería el ¿Sería? pisiforme. Pisiforme. Es el primer hueso en osificarse. Grande. El grande. Es el hueso más grande de la hilera proximal. Escafoides. Jenny, es el hueso más grande del tarso. Es el segundo metatarsiano. El segundo. Segundo metatarsiano. Eddie. Del tarso es el calcáneo, ¿no? Claro, es el calcáneo. Entonces, el hueso más grande del carpo. Es el grande. El grande. El primero en osificarse, el grande. El último en osificarse, el pisiforme. Los huesos que participan de inserción para retináculo flexor serán los internos, como son el pisiforme, el piramidal y el hueso ganchoso, y externamente el escafoides y el trapecio, tanto para el ligamento anular anterior del carpo y el ligamento anular posterior del carpo, cuyos sinónimos son retináculo flexor y retináculo extensor. El escafoides y el trapecio, por su parte, también van a participar en la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, y también una cosa muy importante es que van a formar el suelo de lo que es la tabaquera anatómica. Entonces, vamos a ver alguna pregunta de todo lo que hemos visto hasta acá. ¿Todo bien? Yo, doctor. Ok, vamos a ver si recordamos algo ahorita con Jorge. A ver, Jorge, nosotros tenemos que si abrimos, como vimos lo último, a nivel del abdomen, y abrimos normalmente la línea alba o línea blanca, y llevamos las paredes anteriores del abdomen a los lados, nos paramos encima de la sínfisis del pubis, sacamos todas las vísceras y vemos directamente la pared abdominal posterior. ¿Qué podemos ver en la pared abdominal posterior? ¿Cuántos y cuáles son los componentes de la pared abdominal posterior? ¿Se me escucha? Sí. Primero, antes que nada, van a haber dos estructuras muy importantes en esta cavidad que debemos ver, que es la cava y la aorta descendente. Dentro de lo que es la pared abdominal, vamos a encontrar lo que es las vértebras lumbares, los cuales abarcan desde del L1 a L5. Vamos a encontrar al psoas mayor, vamos a encontrar el cuadrado lumbar y vamos a encontrar al transverso del abdomen, el cual participa tanto en la pared posterior como en las paredes laterales y anteriores del abdomen. También vamos a encontrar lo que son en la parte superior, en la parte postero superior, vamos a encontrar las fibras posteriores del diafragma, el cual está constituido por son hendiduras donde van a, o sea, tres fosas donde van a pasar lo que es la cava, la aorta y el esófago. 3 orificios. Ajá. 3 orificios. Bien. El psoas mayor también tengo entendido que se va a juntar con lo que es el ilíaco para formar el psoas ilíaco, que eso, bueno, eso no sé si igual comprende lo que es la cavidad abdominal. Perfecto, no, el ilíaco ya está en la cavidad pélvica, pero el psoas sí, y cuando se une con el ilíaco forma el psoas ilíaco, que vamos a ver el día de hoy en el muslo para inserción de la parte posterior a 1.25 en sentido posterior del trocánter menor.
O sea, tu respuesta es correcta, o sea, tú lo estás entendiendo muy bien. Así que yo veo que cada día estás más seguro de tus conocimientos y yo creo que estás más animado de aquella inseguridad que en un principio tú mismo definiste y que ahorita yo creo que te sientes más seguro en tu estudio. Y eso me da mucho gusto. Gracias, Bueno, profe. Sí. Entonces, vamos a ver ahorita, ¿verdad?, de cómo hay ciertas similitudes de lo que es el húmero con lo que es el fémur. Vamos a hablar de lo que es el miembro inferior a partir del húmero. Vamos a hablar de todos los componentes musculares que hay en la cara anterior, en la cara interna, en la cara posterior, profunda y superficial. Y en las imágenes que yo les pasé, allá está gluma, está glulupoc, está vístese, está aduma, están unos nuevos mnemotécnicos que dice sopecari, y luego dice sopec, y luego dice sopeca. Está dibujado un triángulo que vamos a ver ahorita en los dibujos, y también está dibujado también algunas características de las 9 características del fémur y de los 3 ligamentos importantes que tiene la articulación coxofemoral, que es LIPI, donde la L es ligamentos, iliofemoral, pubiofemoral, isquiofemoral. Ahora lo vamos a ver, ¿correcto? Así que prepárense para ir poco a poco entendiendo, como siempre, esto, y poco a poco nos vamos a ir entreteniendo con el miembro inferior. El miembro inferior, a partir del ligamento inguinal, empieza una zona conocida como muslo, ¿sí?, que va a terminar en la articulación de la rodilla para que luego continúe la pierna, que va a terminar en la región del tarso, ¿sí?, y finalmente el pie, ¿sí? Son las 3 partes del miembro inferior. Veamos entonces. ¿Quién quiere contestar 10 preguntas rápidas? Yo, doctor. Bueno, bien. Vamos a ver. Aquí tenemos un músculo importante que está acá. ¿Se llama? Trapecio. Es el trapecio. El trapecio. Muy bien. Acá tenemos un espacio triangular aquí en el cuello que se llama... Es el supraclavicular. Mira, ve el tamaño. Ah, mira. ok. Es el posterior del cuello. El posterior. Acá tenemos un espacio triangular. Es el anterior del cuello. Es el anterior del cuello. Aquí tenemos una prominencia. Es el cartílago tiroides. Su nivel topográfico. Es en T5. C5. Y luego aquí arribita vamos a encontrar el yoides, que se encuentra ¿a qué nivel? De C3 a C4. Muy bien. Una prominencia en el hombro. El deltoides. Otras fibras procedentes de los 2 tercios anteriores o los 2 tercios internos de la clavícula en su cara anterior. Es para el... Es el deltoides igual, ¿no? No. O para el pectoral mayor. Pectoral mayor. Muy bien, pectoral mayor. Perfecto. Acá tenemos un músculo de aspecto rectangular. Es el macetero. Muy bien, músculo más fuerte de la masticación. Vemos las arrugas transversales del frontal del occipito frontal, el orbicular de los párpados, el orbicular de los labios, el músculo borla de la barba. A este músculo importante que es el músculo macetero, aquí va a estar cruzando el conducto parotídeo de Stenham, va a atravesar el bucinador y va a desembocar a la altura del segundo molar superior de cada lado. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ir directamente al miembro inferior. Vamos a miembro inferior. Doctor. ¿Sí? Soy Darina, ya entré a la clase. Buenas tardes, una disculpa. Estaba en lo de la junta de las clases presenciales. Lo siento, una disculpa. No. Ya tú me habías dicho, no hay ningún problema. Está bien, y de hecho ya le habías pasado las imágenes a tus compañeros y estuvo muy bien. Bueno. Sí, estaba pendiente. Gracias. Yo voy a hablar ahorita. Primero, quiero que ustedes se fijen de lo que voy a hacer. Voy a hablar de las diapositivas en una forma rápida. No quiero que tomen apuntes. Quiero que sean objetivos en lo que están viendo. Luego vamos a repetir las diapositivas otra vez, como para que normalmente poco a poco vayamos dominando todo, hasta los mnemotécnicos. Entonces no quiero que estén perdiendo tiempo en apuntes porque eso lo pueden ver en la grabación, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Yo voy a empezar... quizá me lleve unos 15 minutos o 20 porque voy a hablar muy rápido de todo esto, pero pongan atención, no pierdan tiempo en estar tomando apuntes, o sea que no se me despeguen de las imágenes. Vamos a comenzar con esta. Ok, comienzo con la primera imagen. Permítame un momentito porque tengo que medir mi tiempo. Permítame. ¿Tienes tu reloj? ¿Este es tu reloj? Está bien que son las 12:31, ¿está bien?
12-27. Ajá. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Fíjense muy bien primero. No tomen apuntes. Esto es un muslo, anatomía de superficie. Vean cuántas cosas vamos a ver. Se ve un músculo que cruza oblicuamente de la espina ilíaca anterosuperior, cruza y llega a la parte superinterna de la tibia, sartorio, ¿sí? Este sartorio va a ser bien importante porque por dentro va a estar el psoas ilíaco y luego va a estar el pectíneo, luego va a estar otro que es el aductor mediano y el más interno es el recto interno. Aquí va a haber un bulto, vasto interno, aquí otro busto, vasto externo, aquí el recto femoral y detrás un vasto intermedio porque está entre este vasto y es el músculo crural y los cuatro van a constituir normalmente el cuádriceps crural, o sea, un músculo por 4 vientres en el muslo. Aquí arriba hay un pequeño músculo que se llama tensor de la fascia lata. Mnemotécnico, este sartorio me divide a cuádriceps, tensor. Y por dentro de este sartorio está psoas ilíaco, pectíneo, aductor mediano y recto interno. Se acabó, punto. Paso a la parte posterior, veo el pliegue glúteo, veo a gluma, que es el glúteo mayor, y veo al bíceps femoral, al semitendinoso y al semimembranoso para ser mnemotécnico de BCC, como músculos superficiales de la cara posterior del muslo. Muy bien, veo aquí en la parte anterior y veo una superficie que es la cara interna de la tibia, que está subcutánea, y veo abultamiento por acá y abultamiento por acá de la parte posterior que equivale a estos músculos conocidos como gemelos o gastrocnemios. Y veo a un tendón que se inserta en la parte media posterior del calcáneo, que es el tendón de Aquiles, ¿correcto? Entonces, vamos a tener nosotros que esta parte corresponde al muslo, esta parte corresponde a la pierna y esta parte corresponde al pie. Anatomía de superficie. Repitiendo, espina ilíaca anterosuperior, sartorio, cuádriceps, tensor, sopecaria acá por dentro, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y luego vemos a la rótula, al tendón del cuádriceps y al ligamento rotuliano que mide 7.5 centímetros, que es el mismo tendón del cuádriceps que se extiende desde la rótula a la tubulación anterior de la tibia. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver. Yo voy a seguir y luego vamos a ir despacio con las diapositivas. Ese coxal que ustedes vieron, fíjense muy bien de todo lo que dijimos en clases previas. Espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Espina ilíaca posterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, espina ilíaca posterior. Aquí normalmente eminencia lopubiana, acá atrás espina ciática, escotora ciática mayor, escotora ciática menor, el isquion pintado de azul, una zona rugosa tuberosis isquiática, una rama anterior, una rama superior, ¿verdad? Y la parte más pequeña del hueso, el pubis con el cuerpo, con la rama superior, con la rama inferior. Esto está en una cara superior, cresta pectínea, y se ve en qué proporción participan en la formación de la cavidad cotiloidea o acetábulo, que parece una herradura, como utilizan los caballos, ¿verdad? Entonces, esto deja un espacio que una es dirección al pubis y otra en dirección al isquion, y esto se llama escotadura isquiopubiana, cerrada por un ligamento transverso del acetábulo, del cual va a partir un ligamento redondo que lleva una arteria acetabular que va directamente a nutrir la cabeza del fémur. La característica principal es que de la espina hacia 5 centímetros tubérculo ilíaco, de la espina hacia 5 centímetros en sentido anterior el tubérculo glúteo. Las líneas semicirculares glúteas que parten de acá, una a la espina ilíaca anterior, otra al tubérculo ilíaco, otra al tubérculo glúteo, y aquí va a estar glúten, aquí va a estar glúteo mediano, y de aquí para atrás el glúteo mayor, ¿sí? Aquí en esta zona rugosa, el cuadrado crural, aquí todos los aductores que son 3, aquí vamos a encontrar el músculo gracilis, acá el músculo pectíneo, correcto, y aquí vamos a encontrar un rodete cotiloideo como el rodete glenoideo, en donde vamos a encontrar 3 ligamentos, porque como son 3 partes, que son ilio, el isquion y el pubis, mi mnemotécnico de los ligamentos es que la L de ligamentos y lipi, ¿sí? Lipi donde está el ilio femoral, porque se quita de aquí, del ilio hacia el fémur, ¿verdad? El pubio femoral que se quita del pubis hacia el fémur, ¿sí? Y el isquio femoral que se quita del isquion hacia el fémur, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Repitiendo, espina ilíaca anterosuperior, tubérculo ilíaco, tubérculo glúteo, espina ilíaca posterior superior,
Posterior inferior, escotora ciática, espina ciática, escotora ciática menor, rama superior o posterior del isquion, cuerpo del isquion, tuberosidad isquiática, rama anterior, rama inferior del cuerpo del pubis, rama superior, cresta pectínea, rama isquiopúbica, agujero obturatriz, cavidad cotiloidea, en forma de herradura, escotora isquiopubiana. Aquí tenemos espina ilíaca antero superior, inferior, eminencia iliopubiana, correcto, rama superior, cuerpo del pubis. Aquí se encuentra el tubérculo púbico y aquí la cresta que no se puede ver en esta vista, la cresta púbica. Y si vemos la cara interna de este hueso, vamos a encontrar esto que parece una orejita. Vean ustedes, carilla auricular. Y esta zona rugosa donde se va a insertar el ligamento sacroilíaco posterior, una zona rugosa llamada tuberosidad ilíaca, una zona lisa donde se va a sentar el ciego y el apéndice, una línea terminal que ustedes ven a este nivel, que va a separar la pelvis falsa arriba de la pelvis verdadera, que es el canal del parto por donde nace el bebé, y esto tiene una parte púbica, una parte ilíaca y termina con una parte sacra. Y esta línea en forma arqueada junto con la otra arqueada van a formar el estrecho superior de la pelvis verdadera. Y esas tres partes, la P de púbica, la I de ilíaca y la SA de sacra, hacen un mnemotécnico de Pisa. Púbica, ilíaca y sacra son las tres partes de la línea terminal que juntas las dos líneas terminales nos forman el estrecho superior de la pelvis verdadera. ¿De acuerdo? Ya más o menos están orientando todo lo que hemos visto porque ya este hueso ya lo vimos anteriormente. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, seguimos. Aquí tienen los ligamentos. Pregunta de examen. El ligamento más fuerte en forma de una Y, que es este, ¿verdad? Iliopetrotrocanterio, que es esto, se llama iliofemoral. Es el ligamento más fuerte de los tres. Y este ligamento sale del pubis y se va al fémur, pubiofemoral, ¿sí? Y el que viene a continuación nace del isquion, aquí está, y va directamente aquí a lo que es el fémur y se llama isquiofemoral. Mnemotécnico, LIPI, L de ligamentos, la I de iliofemoral, el más potente, el más fuerte, luego P de pubiofemoral y la I de isquiofemoral. Volvemos a ver la zona rugosa de la tuberosidad isquiática, ¿correcto? Espina asiática, la escotora asiática menor, la escotora asiática mayor. Aquí va a salir el piramidal, aquí va a salir el obturador interno, ¿correcto? Y aquí vemos aprovechando trocánter mayor, y aquí vemos el trocánter menor y la cresta intertrocanteria posterior, que es esta de trocánter a trocánter, ¿correcto? Y en la anterior vemos la cresta intertrocanteria anterior, o sea que va de trocánter a trocánter, cresta intertrocanteria anterior o línea oblicua. Entonces, este hueso va a tener una cabeza que está acá adentro, un cuello, otro cuello quirúrgico, ¿verdad? Una cresta intertrocanteria anterior, una cresta intertrocanteria posterior. Pasamos a la parte de atrás, vemos esta elevación que está aquí, que se llama cresta del glúteo mayor o tercer trocánter, que es acá donde se inserta el glúteo mayor, ¿verdad? Y aquí está una línea o cresta oblicua del glúteo mediano. Como ven ustedes, son 7 que empiezan con C, el mismo mnemotécnico que tiene el húmero. Tenemos cabeza, cuello. Tienen ya 3 características. Cresta intertrocanteria posterior, cresta intertrocanteria anterior, cresta del glúteo mayor y cresta del glúteo mediano. Son 7. TT viene siendo trocánter mayor y trocánter menor. Aquí se va a insertar el tendón del psoas ilíaco, ¿verdad? Y aquí en este vamos a ver que, fíjense muy bien de esta imagen. Vean cómo está mi mano, véanlo. ¿Sí la logran ver? ¿Sí logran ver cómo está mi mano? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Bueno, la parte interna de mi mano, donde está la eminencia tenar y hipotenar, es la cara interna de lo que es este trocánter mayor, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros la agarramos y la vemos desde arriba, la veríamos más o menos así, como estamos viendo. Esta parte de acá arriba, esta corresponde a la parte más alta del hueso, que es el vértice del trocánter mayor. O sea, estaríamos aquí, vean ustedes acá. Y si ustedes se fijan, esta línea que baja de acá viene del trocánter, baja y se llama cresta intertrocanteria posterior. Y si nos fijamos bien, por delante sigue la línea dando la vuelta. Y la cresta intertrocanteria anterior y la cresta intertrocanteria posterior son prolongaciones de este borde que divide la cara interna de la cara externa de este trocánter. Entonces, el borde de lo que es el trocánter mayor es superior, posterior, que es la continuación de la línea intertrocanteria posterior, y anterior, que es la continuación de la línea intertrocanteria anterior, que delimitan
la cara interna de la cara externa. Entonces, el borde que delimita la cara interna de la cara externa tiene 3 partes. Sapo, la S superior, la A anterior o cresta intertrochanteria anterior y la P posterior o cresta intertrochanteria posterior. ¿Sí se está entendiendo? Sí, doctor. Ok. Entonces, como podrán ver, este trocánter tiene una convexidad perfecta, que una parte mira adelante, una parte mira hacia atrás y una parte mira hacia afuera, como si fuera una costilla, ¿se fijan? O sea, tiene una parte hacia atrás, una parte hacia adelante y una parte hacia afuera, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, los 3 glúteos que hemos estudiado antes, ¿cuáles son? Mayor, mediano y menor. Ok, esos glúteos, el glúteo menor va a ir a la cara anterior del trocánter, ¿sí? El glúteo mediano a la cara externa, el glúteo mayor a la cara posterior, insertándose en esta cresta del glúteo mayor o tercer trocánter. Entonces, los 3 glúteos se van a insertar adelante, afuera y atrás en ese orden menor, mediano y mayor. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, seguimos. Después saldrán preguntas y todo, porque vamos a repetirlo, ¿sí? Lo vamos a repetir. Bien, vean ustedes cómo esta cabeza presenta un ligamento, ¿verdad? Que se llama ligamento redondo, que nace del ligamento transverso del acetábulo, ¿correcto? Y de los extremos de esta escotadora isquiopúbica, y tiene una arteria en el centro que es rama, esta es la arteria obturatriz, que se divide en rama anterior y rama posterior, y la rama posterior da un ramo acetabular o nutricional para la cabeza del fémur, y por lo tanto este ligamento redondo que va a la depresión o fobia de la cabeza del fémur no tiene acción sustentacular. Sustentacular quiere decir de sostener, ¿sí? Sino que tiene una acción nutricional. Veamos el aumento para que podamos verlo bien. Aquí lo tienen aquí. Vean ustedes el vaso central. Aquí está. Y vean ustedes acá el vaso central. Aquí está. Y vean cómo el vaso está entrando desde acá abajo de la rama posterior de la acetabular, ¿sí? Entonces, esta arteria que viene siendo la obturatriz, yo le tengo puesto un mnemotécnico que dice muscunutripu AP. Musculares, cutáneas, nutricias, división anterior y posterior. Y la posterior nos da este ramo acetabular bien importante como acabamos de ver, ¿sí? Y la rama anterior nos va a dar una rama importante también que viene delante al pubis, que se llama rama púbica. Y hay otra ramita que se va directamente a una zona que tenemos los varones que se llama cremaster, ¿sí? Y entonces decimos que su mnemotécnico de la rama anterior es la pura crema, ¿sí? La pura crema. ¿Qué significa la pura crema? La pura es púbica rama y crema arteria de cremaster, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver luego. Eso lo que se quede. No me interesa ahorita si no se queda, nada más estoy facilitando, ¿sí? Pero lo que me interesa más que nada es la parte osteomuscular. ¿Alguna pregunta? Doctor. Sí. Ese quiere decir que es el ligamento donde pasa la vena que nutricia para la cabeza del fémur es un poco más débil que el ligamento donde pasa la arteria que da nutrición a la cabeza del fémur. Es como no es de sustentabilidad, es más no tiene acción sustentacular, no sostiene nada. Su acción es nutricional. Pero ligamento entonces, redondo. ¿es un poco más débil? No es que sea débil o no. Lo importante es que lleva en su espesor la arteria, no está sosteniendo nada, sino que lo que está yendo es llevando una arteria en su espesor que va directamente a nutrir la cabeza del fémur. Esto que están viendo en la pantalla es como queda normalmente cuando un sujeto tiene una luxación anterior de la articulación coxofemoral, en donde por algún movimiento, ¿verdad?, exagerado de la articulación hacia afuera, se rompe el ligamento, como ustedes pueden ver allá, y la cabeza se sale de la cavidad cotiloidea, y eso se llama luxación anterior de la cadera. El problema de esto es que la arteria principal que nutre a la cabeza, ¿correcto?, puede en cualquier momento provocar que se muera la cabeza femoral. Se llama necrosis avascular de la cabeza femoral por falta de la arteria acetabular. Entonces, muchas veces, pues hay que quitar esta parte y meter una prótesis que se llama prótesis de Austin-Moore, que es una prótesis metálica idéntica a esta, para que normalmente haga la acción
y la vuelven a poner en su lugar y ya puede hacer funcional la persona. Bueno, vamos a seguir. Doctor, rápidamente. Aquí se puede ver. Es lo mismo. ¿Perdón? Crural y femoral es lo mismo. No te escucho. Crural y femoral significan lo mismo. ¿Crural y femoral? Sí. Ok. Decimos que la cara externa se llama cara glútea o cara crural o cara femoral, pues porque la cara externa del ilíaco se relaciona con la región glútea, ¿verdad? Se relaciona con la parte crural, que es el muslo en su parte posterior, o con el hueso que lleva el muslo, que es femoral, ¿sí? Son sinónimos desde el punto de vista, así como dices, craneal y caudal, y superior, inferior, y proximal y distal, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, continuamos. Este es el fémur, ¿sí? Es el hueso más largo de nuestro cuerpo. Fíjense cuántas ventajas tiene este fémur. La primera, yo que soy especialista en ultrasonido, cuando llegamos, por decir, a partir de las 20 semanas del embarazo, este fémur es el más importante para sacar la edad gestacional de este feto. La paciente puede llegar conmigo, me puede negar la fecha de última regla, me puede tratar de engañar diciéndome que tiene menos tiempo de embarazo o más tiempo del embarazo, pero este fémur me va a dar la edad gestacional con medirlo. Medimos el fémur desde su vértice hasta la parte de sus cóndilos y entonces este fémur tiene normalmente una medida que, dependiendo de la medida, pues hay una tabla donde ya nosotros que hacemos ultrasonido y hacemos más de 50 diarios o más de 30 diarios, por decir, pues ya es como las tablas a la larga se te tienen que quedar, porque antes tenías que estar con una tabla. Por ejemplo, si dice 6 centímetros el fémur, ¿sí? Sería 30.3 semanas de gestación, ¿sí? Tenías que buscar tu tabla y normalmente ver cuánto tenía. Hoy los equipos ya traen la tabla integrada y cuando sale la medida automáticamente sale la edad gestacional. Pero aunque no saliera, es tanto lo que hemos hecho que todas las medidas femorales las conocemos. Vamos a poner que tiene 72 milímetros, que son 7 centímetros con 2 milímetros, la respuesta es 38 semanas. Que tiene 73 milímetros, la respuesta será 38.4. Que tiene 75 milímetros, la respuesta será 39 semanas y tal. Entonces, ya prácticamente se familiariza uno con las medidas que a cada rato está tomando y entonces se vuelve ya más rápido poder definir el tiempo del embarazo y compararlo con otros diámetros. El ultrasonido es tan bonito que normalmente hay un montón de medidas que nos pueden llevar a un mismo destino. Se mide el fémur, se mide el diámetro biparietal, se mide el húmero, se mide el espacio entre una órbita y otra órbita, se mide el cerebelo, se miden varias cosas del feto que nos pueden ir llevando a una edad gestacional, pero los más fidedignos y los más frecuentes que se utilizan para medir un bebé son el fémur y el otro, que es el diámetro biparietal, en la segunda mitad del embarazo. Un embarazo consta de 40 semanas, consta de 280 días, ¿sí? Y este embarazo, cuando partimos de las 20 semanas en adelante, estamos ya con el fémur y el diámetro biparietal como los principales huesos que utilizamos para medir la edad gestacional, ¿correcto? Bien, vamos a ver este fémur. Los antropólogos de pronto encuentran una osamenta y este fémur les puede servir en forma indirecta para saber la talla del individuo, de la cual la osamenta que tienen consigo puedan decir una talla aproximada. Y lo que hacen es medir el fémur, y si el fémur mide 40 centímetros, entonces lo multiplican por 4 y este individuo tenía 1,60 aproximadamente, pero si tiene 45, pues tendría 1,80 de talla, y si mide 30, pues 1,20 de talla. Entonces es un indicador aproximado de la talla del individuo con solamente medir el fémur. En los bebés, en los embarazos, será un indicador muy importante para saber la edad gestacional, ¿correcto? Para nosotros es el hueso más largo de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y es el hueso que va a transmitir todo el peso que viene desde la columna en dirección de este fémur para llevarlo a la tibia, y la tibia lo va a llevar al astrágalo y van a nacer entonces lo que se llama arco plantar interno, arco plantar externo y arco transverso del pie, que yo le pongo ALI, ALE, ATP. Arco longitudinal interno,
ALE, arco longitudinal externo, y ATP, arco transverso del pie, ¿sí? Todo eso tiene mnemotécnicos, qué huesos confluyen en el interno, cuáles participan en el externo, cuáles en el arco transverso del pie, pero vámonos al fémur primero, ¿sí? Este fémur presenta una epífisis proximal que tiene el mismo mnemotécnico de lo que es el húmero. Cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, ¿sí? Y luego aparecen 4 crestas. Cresta intertrocantera anterior, esta verdecita. Esta que está simulando por acá en sentido posterior, cresta intertrocantera posterior, que equivaldrían al borde anterior, al borde superior y al borde posterior de lo que es este trocánter mayor que divide la cara externa de la cara interna, ¿sí? De este trocánter mayor. Estas 4 crestas, junto con cabeza, cuello anatómico y cuello quirúrgico, nos hacen 7 características ITT. Trocánter menor, póster interno, ¿de acuerdo? Y trocánter mayor, súpero externo o súperolateral. 9 características como las que tiene el fémur, muy parecidas. Nos vamos a la parte distal. Y en la parte distal, entonces tenemos acá a un cóndilo, a otro cóndilo, a una fosa intercondilia, ¿de acuerdo? A un epicóndilo, a otro epicóndilo, este epicóndilo medial y este epicóndilo lateral. Acá hay un eco, acá hay otro eco, ¿de acuerdo? Epicóndilo, cóndilo, epicóndilo, cóndilo, ¿de acuerdo? La fosa intercondilia, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener una ligera elevación aquí, que ahorita vamos a ver en la vista posterior, que se llama tubérculo del tercer aductor. Y atrás vamos a encontrar un espacio triangular que se llama triángulo popliteo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, pues, algunas características de este fémur: cóndilo, epicóndilo, cóndilo, epicóndilo, fosita intercondilia, ¿sí? En la parte de atrás, unas crestas supracondilias interna y externa, un triángulo popliteo y otro que se llama tubérculo del tercer aductor. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Acá tenemos un cóndilo, ¿sí? Acá tenemos otro epicóndilo, ¿sí? Aquí tenemos las crestas allá atrás y la cresta allá atrás. 4 que empiezan con C, correcto. Y luego T del tubérculo del tercer aductor y T allá atrás del triángulo, ¿sí? Y esto que se encuentra que es 1, 2 y 3, que es epicóndilo, fosa, epicóndilo, ¿sí? Entonces, epicóndilo lateral, fosa intercondilia y epicóndilo interno o medial. Yo le pongo EFI aquí, que es externo, la fosa intercondilia, y el interno o medial, el otro epicóndilo. Nos van a hacer también como 9 características, de las cuales 4 empiezan con C, cóndilo, cóndilo, y las crestas supracondilias interna y externa, que vamos a ver a continuación, ¿sí? Vamos a ver a continuación. Veamos. Aquí ven ustedes que existe, así como el canal radiado de torsión a nivel del húmero, aquí existe una línea de tensión que es el resultado de lo que es el soporte de todo el peso de 2 fuerzas diferentes que trae normalmente nuestro cuerpo. Una que viene de arriba hacia abajo a través de cráneo, columna, coxal y se va al fémur, y otra que viene desde el pie a la tibia, al fémur, de tal manera que este hueso tanto recibe presión arriba como abajo, ¿correcto? Y por lo tanto, una zona vulnerable es este cuello que está acá. Y entonces, si nosotros vemos cómo está el fémur en una vista lateral, vamos a encontrar que el fémur, con esa tensión superior e inferior, está convexo en sentido anterior, y entonces sale una línea de tracción posterior, que es esta, que se llama línea áspera. Pero vea muy bien esta línea áspera, cómo está esta línea áspera. Veamos. Aquí la tienen. ¿Ven ustedes que tiene 2 labios? Un labio interno y un labio externo. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, gracias. Pregunta. ¿Qué le está haciendo estos labios a la cara posterior del fémur? Esta cresta, ¿qué le está haciendo? La Dividiendo en 2 porciones. La está dividiendo de la misma forma como la cresta del troquíter, ¿verdad? Divide la mitad proximal de la diáfisis humeral en cara interna y externa. ¿Qué caras serían las que vienen quedando por dentro y por fuera de esta cresta? Externa e interna. Entonces no puede ser externa e interna.
Porque esto está en la cara posterior, entonces no puede ser externa, no puede ser interna. Tiene que ser posteromedial y posterolateral. Ahora sí, ¿sí? Porque si no, tal parecería que la cara está hacia adentro y la cara está hacia afuera, y no. Las caras están en la parte posterior, una está hacia adentro y otra está hacia afuera, entonces decimos cara posteromedial y posterolateral. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, este fémur inicialmente, podemos ver que inicialmente presenta una cara anterior, que es la que están viendo, y luego una cara posterior dividida, ¿sí?, por una cresta que se llama línea áspera o línea rugosa en posteromedial y posterolateral. ¿Cuántas caras ya tenemos? Tres. ¿Cuáles son? La anterior, la posteromedial y la posterolateral. Ok, entonces fíjense qué fácil está este hueso, porque estos labios interno y externo, vean qué pasa, que arriba se separan los labios y uno se va hacia el trocánter menor, y el labio externo se separa, se engruesa y se va hacia el trocánter mayor. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Aquí, seguimos, y de pronto empieza una separación y se empieza a formar un triángulo, ¿lo ven? Y este se va hacia adentro, como que se va contorneando, se llama línea espiroidea, esta, ¿correcto? O sea que el labio interno se continúa hacia arriba, hacia el trocánter menor como línea espiroidea, y el labio externo se proyecta hacia afuera, se engruesa hacia afuera y se llama cresta del glúteo mayor o tercer trocánter. ¿De acuerdo? Que van a delimitar una cara triangular acá. Y entre las dos viene otra pregunta de examen. Vean que de aquí, vean muy bien esto, de aquí, el trocánter menor, nace una cresta que viene entre las dos, aquí la tienen, entre esta cresta y esta cresta nace esta cresta, que se llama cresta pectínea, correcto, que dice línea pectínea, ¿la vieron? Ahí está acá, aquí se va a insertar el pectíneo que nace de la cresta pectínea, ¿está correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces ahora resulta que esto que está abajo se va hacia abajo y vean qué pasa, lo mismo, se separan y esta se proyecta hacia abajo y adentro y de pronto se borra, ¿lo ven? Y vean que aquí la externa sigue, bien saliente y todo perfecto, mientras que la interna viene y se borra, ¿de acuerdo? Eso es lo característico de la cresta supracondila interna, que se borra porque ahí van a pasar los vasos femorales, la arteria y la vena femoral. Entonces allá va a haber un anillo del tercer aductor que no hemos visto todavía. Dos características importantes de la cresta supracondila interna. La primera, que se inicia en forma continua hacia abajo y adentro, que se desvanece, que se borra, y luego vuelve a aparecer para terminar en un remate conocido como tubérculo del tercer aductor. ¿Ya lo vieron? Tubérculo del tercer aductor. Y esto se llama triángulo popliteo, que va a formar parte del suelo del hueco popliteo. ¿Correcto? Entonces, como podemos ver, en la cara posterior, la característica principal, así como en la cara posterior del húmero está el canal radiador de torsión, en la cara posterior del fémur se encuentra la línea áspera que hacia arriba se separan los labios. Uno se va hacia el trocánter menor como línea espiroidea y otro se dirige hacia el trocánter mayor, se engruesa, sobresale y recibe el nombre de cresta de glúteo mayor o tercer trocánter. Y entre las dos existe una pequeña cresta que viene del trocánter menor hacia abajo llamada cresta pectínea o línea pectínea, donde se va a insertar el pectíneo. Hacia abajo, las crestas también se separan y una se va hacia adentro y otra hacia afuera en dirección a los cóndilos y se llama cresta supracondila interna y cresta supracondila externa. Y estas, la interna tiene dos características. Primero, se desvanece en su parte media donde pasan los vasos femorales y la segunda, que remata en una pequeña elevación conocida como tubérculo del tercer aductor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos las características de acá atrás, vamos a hablar de 4 que empiezan con C. ¿Cuáles 4? C, ¿correcto? C y C. Cóndilo, cresta y cresta, ¿correcto? Y luego vamos a encontrar 2 que empiezan con T. Tubérculo del tercer aductor, triángulo popliteo, ¿de acuerdo? Entonces con esto tenemos prácticamente 6 características, ¿está bien?
en donde vamos a encontrar siempre el mnemoteico CT42, donde hay 4 con C, cóndilo, cóndilo, cresta y cresta, y 2 con T, tubérculo del aductor y triángulo popliteo, ¿de acuerdo? Y luego el otro mnemotécnico es epicóndilo, aquí, fosa intercondilia, y el epicóndilo interno medial, entonces pueden poner EFI, CT, abajo de ello, 42, correcto, en donde tenemos que son 4 que empiezan con C, 2 crestas supracondiles y 2 cóndilos, la T, 2 estructuras más, tubérculo del tercer aductor, triángulo popliteo, ya tienen 6 características, y EFI de afuera adentro, que es epicóndilo lateral, la F de fosa intercondilia y la I del epicóndilo interno o medial. ¿Correcto? Entonces, mi mnemoteico aquí distal 9 características, de las cuales vamos a tener, verá, CT42 y EFI para la parte del epicóndilo de la fosa y del otro epicóndilo interno o medial. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a repetir este fémur. El fémur es el hueso más largo de nuestro cuerpo, forma el esqueleto del muslo, participa en 2 articulaciones, una proximal a nivel de la cadera, articulación coxofemoral, hay una derecha o una izquierda que se llaman caderas y que normalmente presentan 3 ligamentos importantes, lipi, donde está el L de ligamentos, iliofemoral, que es el más fuerte, isquiofemoral y pubiofemoral, que forman el mnemotécnico, y luego vamos a encontrar que este fémur en los antropólogos lo utilizan como una medida para definir la talla corporal, que este fémur, su longitud multiplicada por 4 nos da la talla aproximada, y en ultrasonido se utiliza a partir de las 20 semanas en adelante como un recurso para saber la edad gestacional. Muy importante el fémur. El fémur transmite el peso que viene de la cadera, de lo que es la columna, en dirección hacia los pies, y también existe una presión que viene desde los pies hacia arriba. Por tal motivo, la diáfisis del fémur está en sentido anterior, convexa ligeramente en sentido anterior, lo cual va a provocar una línea de tensión posterior conocida como línea áspera. El fémur, para ese estudio, presenta una articulación que es la enartrosis proximal y una articulación en bisagra gínglimo, ¿sí? O trocleartrosis, con la tibia, que normalmente se encuentra acá abajo, y también es considerada estructuralmente, como vamos a ver después, como una doble condilartrosis, porque es cóndilo del fémur, cóndilo del fémur, cóndilo de la tibia y cóndilo de la tibia, estructuralmente doble condilartrosis, pero funcionalmente solamente el movimiento de flexión y de extensión que constituye normalmente una trocleartrosis. El fémur presenta 9 características proximales, entonces decíamos el mnemotécnico, que son CT72, donde hay 6 que empiezan con C, cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, cresta intertrocanteraria anterior, cresta intertrocanteraria posterior, correcto, cresta de glúteo mediano, cresta de glúteo mayor en la parte de atrás, son 7, y TT es esta T y la T, que es menor, y el trocánter mayor. Hablamos de un trocánter mayor con una cara interna y una cara externa. La cara externa presenta en su parte anterior la inserción del glúteo menor, en su parte externa la cresta del glúteo mediano y en su parte posterior la cresta del glúteo mayor. De esa manera tenemos que los 3 glúteos, ¿sí? Amepo, anterior, medio y posterior, o menor, mediano y mayor, van en ese orden. El borde que separa la cara externa convexa de la cara interna cóncava presenta un borde superior, un borde anterior y un borde posterior. Y tenemos que la cara interna, podemos meter nuestro dedito aquí por dentro, que se llama fosita digital, que es la característica principal de la cara interna de ese trocánter. Y el trocánter menor es posteromedial, y allí se va a insertar el psoas ilíaco, y de este trocánter hacia abajo, entre la línea espiroidea y la cresta del glúteo mayor, va a descender la cresta pectínea, ¿sí? Luego viene el fémur, que aparentemente nada más tiene una cara anterior y una cara posterior, son en esta forma 2 caras, pero luego en la parte posterior la línea áspera la divide en posteromedial y posterolateral, o sea que ya tenemos 3 caras, y luego las líneas de separación de la línea áspera hacia arriba y hacia abajo forman estructuras triangulares que se conocen en el quirós y en el testículo como cuartas caras, y la cuarta cara posterior e inferior se llama triángulo popliteo, ¿de acuerdo? Así que ya tienen ustedes todo lo que es la diáfisis femoral. Distalmente vamos a encontrar que existe un cóndilo,
otro cóndilo, una fosita intercondilia, un epicóndilo, otro epicóndilo. En la parte de atrás vamos a encontrar las crestas supercondilias interna y externa y una elevación interna que se llama tubérculo del tercer aductor. Y mnemotécnico acá es que hay cóndilo, cóndilo, cresta y cresta que forman 4 que empiezan con C, ¿correcto? 2 que empiezan con T, que es el tubérculo y el triángulo popliteo, y EFI, que viene siendo el epicóndilo lateral, la fosa intercondilia y el interno o medial. El fémur prácticamente ya lo vimos en su totalidad, ¿sí? Aquí está el fémur, esta parte que es las cuartas caras, esta que está aquí y esta que está acá arriba, esta es la que se conoce con el nombre de triángulo popliteo, que va a formar parte del suelo del hueco popliteo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No. Sí, doctor. Ok. Fíjense muy bien, ahorita, fíjense muy bien de lo siguiente. Puntos claves y muy importantes. Vamos a ver. Fíjense muy bien de esto. Aquí tenemos segmentos sacros 2, 3 y 4. Este es el origen del músculo piramidal que va a salir por acá por el agujero ciático mayor y que va a llegar directamente a este vértice del trocánter mayor. Se conoce como vértice del trocánter mayor la unión del borde superior con el borde posterior, es decir, el borde superior con el origen de la cresta intertrocanteria posterior. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Mira, este que está acá, ¿qué será? ¿Qué músculo será este, Moy? Es el músculo ilíaco. Muy bien, es el que normalmente está en espera del que estaba acá a los lados de la columna, que es el psoas. Y cuando llega acá se junta con él y ahora forman un músculo común que es el psoas ilíaco, que va a pasar por debajo del ligamento inguinal y se va a dirigir a este punto azul que viene siendo el trocánter menor y va a insertarse aquí y en su parte posterior. Ese es el psoas ilíaco, es el flexor más importante de la articulación coxofemoral. Cuando nosotros vamos a jugar voleibol, cuando vamos a jugar básquetbol, cuando vamos a correr, los movimientos de calistenia siempre se inician liberando la tensión de nuestro cuerpo, relajando el cuerpo y haciendo movimientos de flexión de los brazos, flexión de aquí de los muslos, y este es el principal flexor de la articulación coxofemoral. ¿De acuerdo? Así que muy importante el psoas ilíaco. Otro detalle importante, veamos. Aquí, por ejemplo, se encuentran aquí parte del glúteo menor, aquí el glúteo mediano, en la parte de atrás del glúteo mayor, pero aquí en eso azul que está acá son las inserciones aquí en el vértice del piramidal que se origina de aquí, el vértice, y acá abajito del obturador interno que es el que sale por el agujero ciático menor, y aquí se inserta el psoas ilíaco, y aquí vamos a tener parte del cuádriceps, y de pronto aquí en el tubérculo del tercer aductor, yo les dije que acá, en esta parte, en el canal de los aductores, aquí en este pedacito, vea muy bien, aquí tenemos el origen del pectíneo, acá del músculo gracilis, acá de los aductores y aquí del obturador externo, ¿sí? Obturador externo, ¿de acuerdo? Veamos si es cierto. De pronto vemos acá al músculo pectíneo, aquí está, vamos a ponerle aumento, ahí está acá, músculo pectíneo, correcto. Y luego vemos acá a este músculo que dice aductor largo y luego el aductor mediano o corto, o sea, el aductor corto, este es el aductor mayor. O sea, los 3 aductores y 3 aductores como 3 escalenos, amepo, anterior, medio y posterior. El anterior es el largo, el mediano, el segundo, ¿verdad? Es el llamado menor y el tercero es el posterior o mayor, en ese orden en sentido anteroposterior. Pero vean esto. Aquí aparece esto y acá dice músculo piriforme. Este es el vértice del trocánter mayor, de donde se quita el músculo de acá, que es un músculo triangular, que se origina de S2, S3 y S4, sale por el agujero ciático mayor, pasa detrás de la articulación y se inserta en el vértice del trocánter mayor. Y vean en la fosita digital, esto que se encuentra acá es el obturador interno. Ahí está, obturador interno con su gémino superior e inferior insertándose pegadito a este, ¿sí? Debajito de este, correcto. Y vean acá
normalmente al glúteo, correcto, en la parte anterior, y vean prácticamente aquí parte de lo que es el cuádriceps. Y aquí este es el psoas ilíaco. Ahí está, iliopsoas o psoas ilíaco, que se encuentra a este nivel, correcto. Nos vamos acá arriba. Vean ustedes a esto y vean un labio interno, una zona intermedia, un labio externo que le faltó ahorita. Aprovechar esta diapositiva a esto y poner que de aquí en el tercio posterior están los músculos de la masa común en esta parte profunda y superficialmente el latísimo. Y en los dos tercios anteriores estaría ometra, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Este es el sartorio. Y este es el tendón directo y este es el tendón reflejo del recto anterior del muslo que participa en el cuádriceps femoral. Este es el tendón directo y es el tendón reflejo encima de la cavidad cotiloidea. Aquí lo dice músculo recto femoral. ¿De acuerdo? Entonces, ese es parte del componente del cuádriceps. Otros detalles importantes que todo esto lo vamos a repetir más adelante, ¿sí? Pero que ahorita ustedes van a tener la oportunidad de verlo en su grabación, de repetirlo y todo. Y acá encontramos aquí lo que es el músculo aductor magno o mayor que se inserta aquí, ¿correcto? Y una cosa bien importante, vean ustedes acá en la tibia, vean cóndilo interno, cóndilo externo, ¿sí? Cóndilo y cóndilo del fémur, por eso decimos que estructuralmente es una doble condilartrosis, pero desde el punto de vista funcional es una trocleartrosis con solamente dos movimientos de extensión y de flexión. Vean ustedes esto, 1, 2 y 3. Están en la parte superinterna de la tibia, que abajo la tibia es totalmente subcutánea. Y vean acá la tuberosidad anterior de la tibia, donde se va a insertar el ligamento patelar, que es el que sirve para golpear con el martillo de reflejos para el reflejo de extensión de la rodilla. Allá es la tuberosidad anterior de la tibia de un ligamento que viene siendo el que va de aquí, del vértice de la rótula, hacia acá. Se llama ligamento patelar o ligamento rotuliano, que mide 7.5 centímetros y es la parte distal del tendón del cuádriceps, porque el cuádriceps, el vasto interno se inserta acá, el vasto externo se inserta acá, el recto anterior se inserta acá y el músculo crural o vasto intermedio se inserta acá atrás. Entonces todo esto hace que este hueso sea el hueso sesamoideo más grande de nuestro cuerpo, y esa es la rótula, y única y exclusivamente tiene una articulación directamente con el fémur. No hay articulación con la tibia, como ustedes pueden ver en esta imagen. Esta es la parte posterior. Fíjense muy bien en la parte posterior. Vean cómo está el glúteo menor. Y vean ustedes acá, tensor de la fascia lata, glúten. ¿De acuerdo? Vean cómo se encuentra aquí el origen del sartorio en la espina ilíaca anterosuperior. Vean cómo se encuentra acá el tendón directo y el tendón reflejo del recto femoral. Vean ustedes acá en el trocánter mayor lo que se llama inserción del cuadrado crural, ¿sí? Y vean aquí en esto el glúteo máximo, que es la cresta del glúteo mayor o tercer trocánter, y acá el iliopsoas en esta parte. Y vean cómo acá está el glúteo menor, acá está el glúteo mediano, acá está el glúteo mayor, acá está el gémino superior, acá está el gémino inferior, aquí está bíceps, correcto, y aquí por dentro está el obturador interno, ¿de acuerdo? ¿Sí lo están más o menos entendiendo? Sí, doctor. Ok, entonces, un detalle muy importante para esta parte. Fíjense muy bien, acá tenemos un espacio triangular, que es el triángulo popliteo. Cuarta cara, posterior, inferior. ¿Está bien? Y acá hay otro triangulito, ¿ya lo ven? ¿Lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Este espacio triangular es para este músculo que está pegadito a la articulación, de la misma forma como tenemos al supinador corto pegadito a la articulación del codo, así también este es el músculo popliteo, ¿de acuerdo? Entonces, este rombito que está acá, ¿correcto? Se llama hueco popliteo, ¿sí? Y en el fondo, como cuando nosotros nos acercamos a un brocal de un pozo para ver la profundidad, y si el pozo tiene agua cristalina, ver los pececitos o lo que tengamos en el pozo, ¿verdad? Lo mismo, si nos acercamos a este rombo sobre los músculos que son B, C, que
que es el bíceps que viene acá, el semimembranoso, semitendinoso que están acá, el gastrocnemio que está acá y el otro gastrocnemio que está aquí. Vamos a ver en la profundidad, arriba el triángulo popliteo y abajo a lo que es el músculo popliteo como suelo del hueco popliteo. ¿De acuerdo? Y como normalmente la aponeurosis es una extensión que la aponeurosis torácica se continúa como aponeurosis axilar y luego envuelve nuestro brazo como aponeurosis braquial y luego envuelve nuestro antebrazo como aponeurosis antebraquial. Asimismo, esta fascia torácica empieza a venir abajo como una fascia abdominal y luego sigue hacia el muslo como una fascia crural que hace un embudo aponeurótico para todos los músculos, ¿de acuerdo? Y luego esta fascia crural va a pasar detrás del hueco popliteo como fascia poplitea para luego seguir como fascia sural hacia la pantorrilla. Obviamente, para que podamos nosotros estudiar al hueco popliteo, tendremos que quitar su techo, que es la aponeurosis poplitea. Y cuando quitemos el techo, veremos sus límites de este rombo y en el fondo encontraríamos al triángulo popliteo arriba y a este espacio triangular que está ocupado por el músculo popliteo y ese es el piso del hueco popliteo. Y el techo, la aponeurosis poplitea. Y los límites, ahorita se los voy a identificar. Vamos a ver. Esta es la cara anterior de nuestro muslo, que a propósito, si ustedes tienen sus dibujos en su celular, pueden ustedes ver, porque les marqué los músculos, les puse los mnemotécnicos que tienen allá. Traten de buscar en su celular este dibujo y van a ustedes a encontrar un sopec, cari, y van a encontrar cuate. ¿Ya lo tienen ustedes todos en su celular? Sí, doctor. Entonces, fíjense cómo, tan fácil y tan sencillo, yo agarré y en el dibujo que les mandé, le tengo delimitado ese espacio triangular que se encuentra acá, esto, correcto, que se llama triángulo de Scarpa, que se llama triángulo femoral, triángulo del torito, porque es una de las lesiones más frecuentes en las corridas, donde el cuerno del toro entra por acá y lesiona la femoral, triángulo del torito, triángulo de Scarpa, triángulo femoral, ¿de acuerdo? Y vemos entonces que les puse a ustedes que este músculo psoas ilíaco y este son los únicos dos que pasan detrás del ligamento inguinal y les puse sopec. Y luego les puse sopeca, que viene siendo psoas pectíneo y aductor mediano o largo primero, como suelo del triángulo de Scarpa, ¿de acuerdo? Su techo de este triángulo sería la fascia crural. La tengo que abrir para poder ver. Y ahora yo quiero que me digan, ¿cuál sería el límite externo de este triángulo? El borde interno del sartorio. ¿El borde qué? Medial. El borde interno medial del sartorio. ¿Cuál sería el límite superior de este triángulo? El ligamento inguinal. Del ligamento inguinal. A ver, ¿qué dijeron? El borde inferior del ligamento inguinal. Eso es correcto. Borde inferior o caudal del ligamento inguinal, correcto. ¿Y cuál sería el borde interno? El borde externo del músculo grácil. Perfecto. Entonces va a haber gente que me diga el borde interno del aductor largo y otro que me diga el borde externo del grácil. Es el mismo, ¿está bien? Entonces aquí es donde viene un problema para las escuelas, porque en muchos libros, hay más de 15 libros de anatomía, de los cuales hay como 8 o 9, que te dice claramente que hay un error de traducción en los otros 6 o 7 libros, en donde se dice, en vez de que hayan puesto borde interno del aductor largo, ponen borde externo. Entonces, fíjense, el borde externo nada más sería este triangulito y el triángulo realmente termina hasta acá, ¿correcto? Quiere decir que el triángulo incluye también este músculo. Y si ustedes me ponen borde externo, no incluirían este músculo en el piso. En el piso nada más estaría esos dos. Lo real. Vamos a hablar de lo real. El triángulo de Scarpa es un triángulo que se encuentra en la parte superomedial o superinterna del muslo. Presenta como límite superior al borde inferior del ligamento inguinal. Presenta como límite externo al borde interno del sartorio. Y presenta como borde interno al borde externo del músculo gracilis o recto interno. Su suelo está formado por sopeca, psoas ilíaco, pectíneo y aductor mediano. Su techo está formado por la aponeurosis crural.
Su contenido va a tener la vaina de los vasos femorales y el nervio crural. Ahorita lo vamos a ver, no hemos llegado todavía a eso. Pero sí se entiende el triángulo de Scarpa cómo está. Porque resulta que el triángulo de Scarpa, quiero que ustedes vean muy bien esta relación, esta que tenemos aquí, ¿correcto? ¿Qué es esto? El músculo sartorio. ¿Qué es esto? Vasto interno. Vasto interno o vasto medial del cuádriceps crural. ¿Está bien? Pregunta. ¿Cuál de los dos músculos es más medial? El sartorio. El sartorio. Entonces no pierdan de vista esto, porque resulta entonces que después de esto, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que cuando hacemos un corte aquí, aparece un espacio que va del vértice del triángulo de Scarpa hasta el anillo del tercer aductor, que tiene forma triangular, que se llama conducto de Hunter, conducto subsartorial, hiato de los aproximadores, hiato de los aductores, con diferentes nombres en diferentes libros, pero que significa lo mismo. Y entonces vamos a encontrar que el límite interno de este triángulo es el sartorio, y el límite externo es este músculo que es el vasto interno. Y el límite posterior que está allá es el aductor mediano, que es este, y el aductor mayor que vamos a ver, porque el aductor menor no llega acá abajo, queda acá atrás, ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a repetir. Vamos a estudiar nuestro muslo. Hemos cortado la aponeurosis crural y ahora vemos la masa muscular como estamos viendo acá perfecta. En las personas que hacen fisio-constructivismo, como la primera diapositiva que vimos en la anatomía de superficie, podemos dibujar todos los músculos de nuestro cuerpo, todos, ¿está bien? Y podemos ver a través de la piel un sartorio bien definido, un vasto medial que tiende a salirse de su lugar por el exceso de ejercicio que hace el deportista, un recto femoral bien contorneado, bien dibujado, como los cuadritos del abdomen, un vasto lateral igual, un tensor de la fascia lata, o sea, como si estuviéramos viendo una piel transparente y ver la imagen que estamos viendo a continuación. Todos ya están ubicados. Sartorio, cuate, sopecari. Sopec para lo que pasa detrás del ligamento inguinal, sopeca como suelo normalmente y sopecari todo lo que va de afuera hacia adentro a partir del sartorio hasta la línea media. ¿Ya está ubicado todo eso? Sí, doctor. Aquí tenemos un cuádriceps, vean ustedes cómo está la rótula y que vean que de aquí a acá son 7.5 centímetros, se extiende del vértice de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia, se llama ligamento rotuliano, ligamento patelar ese que se utiliza con el martillito de reflejos acá para reflejos de la extensión. Y al mismo tiempo que encontramos el psoas ilíaco como el principal flexor de la articulación coxofemoral, encontramos acá a este músculo como el principal extensor de todos los músculos que forman el cuádriceps. El principal es este, es el que va a extender, es el que va a patear el balón, ¿correcto? La extensión de la rodilla estará dada por el cuádriceps, pero de los 4 elementos, el recto femoral será el más importante de la extensión. ¿Correcto? Doctor, entonces ese permite la elevación, o sea, la extensión de la pierna, ¿no? O sea, ¿cómo se llamaba el tendón que es del reflejo? El tendón rotuliano es la parte distal del ligamento rotuliano en la parte distal del tendón del cuádriceps. Ya, gracias, doctor. Ok, vamos a continuar la disección. Aquí la tienen. Vean cómo el triángulo que tuvimos aquí, que termina aquí, y por eso aparece esta cosita que está acá, vean, donde están los vasos femorales. Vean cómo va a partir el sartorio que lo tienen cortado aquí, ¿de acuerdo? Aquí está el músculo gracilis, pero el sartorio estaría pasando aquí para pasar aquí. Ahí está el tendón del sartorio, ¿de acuerdo? Está cortado, ¿de acuerdo? Entonces, el sartorio es interno. Este normalmente es externo. Y este aductor largo, junto con el aductor mayor que llega hasta el tubérculo del tercer aductor, será el suelo de este espacio triangular que tenemos acá, que se conoce como conducto subsartorial de Hunter, con hiato de los aproximadores, hiato de los aductores, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Va a tener 4 elementos allá adentro, ¿sí? Mi mnemotécnico es saba ínfema, ¿de acuerdo? Saba ínfema es safeno y vasto interno nervio, como todo en inglés al revés. Saba-im, safeno, vasto, interno, nervio. Los dos son nervios, los dos son internos, tanto del safeno como del vasto. Saba-im, eso significa, ¿está bien? Y fema significa femorales, arteria y vena femoral, aquí los tienen.
Son 4 elementos, así como la vaina carotídea tiene a vaca yugum, así como el paquete vasculinoso interno del brazo tiene a meuva. Aquí tenemos a saba ínfima como 4 componentes, 2 nervios y 2 vasos que están en el conducto de Hunter. El mnemotécnico dice saba in, safeno, vasto, interno, nervios. Ambos son nervios, ambos son internos, safeno interno y del vasto interno. Punto. Fema significa vasos femorales. ¿Correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí podemos ver al vasto interno, aquí vemos al vasto externo, y a este músculo que está acá abajo, entre este y este, se llama vasto intermedio o músculo crural. Y al músculo que está cortado acá es el recto femoral, y los 4 constituyen el cuádriceps crural. Y acá tienen el ligamento más fuerte de la articulación coxofemoral que se llama ligamento iliofemoral, ¿correcto? Bueno, seguimos. Vean ustedes esta cara interna para que se den cuenta cómo nuestros mnemotécnicos son muy útiles, que así como tenemos escamepo, ¿qué es eso, Eddie? Es el escaleno anterior, medio y posterior. Muy bien, así como tenemos escamepo, ¿verdad? Estos aductores también son 3 que yo le pongo amepo, ¿sí? Uno anterior, uno medio, uno posterior. Pero el anterior es el más largo, pero no es el más grande, ni tampoco el más chico. Entonces se llama aductor mediano, largo o primero. Al segundo, con trabajo, lo ven, miren, este chiquitito, este que está acá, ese músculo es el aductor cortito menor, es el segundo, ¿verdad? Y este especial, vean esos puentecitos en su inserción característicos y típicos de la duma del aductor mayor, que es el mismo que está en el plano profundo de la cara posterior del muslo, aduma, y detrás de él está bíceps. En la cara interna de nuestro muslo hay 3 aductores que van en sentido anteroposterior. Primero es el largo de Sopekari, ¿sí? Donde está el aductor largo primero, ¿sí? O mediano. Luego el aductor menor, vean, este aductor no tiene nada que ver con el conducto de Hunter. Y vean esto, que no se pierdan de vista ese detalle. Este aductor mayor tiene algo característico cuando se inserta en la línea áspera. Va dejando puentecitos como el muelle de progreso, ¿lo ven? Puentecitos, para que permita el paso de las arterias perforantes. Aquí hay 1, 2, 3 y 4 que son arterias que da la femoral profunda, ¿sí? Otra similitud de ahí arriba, donde la femoral, donde la braquial da una arteria humeral profunda o braquial profunda, ¿correcto? También aquí la femoral profunda emite las 4 perforantes y luego pasa por acá, vean los vasos femorales. Y hay un puente especial que se llama anillo del tercer aductor para que termine en el tubérculo del tercer aductor. Esto tiene mucha importancia porque es la zona donde la cresta supracondila interna se borra, porque ahí están pasando los vasos, ¿de acuerdo? Entonces, a propósito, está lisito eso para que el reborde de esa cresta no pueda perjudicar los vasos. Es una zona lisa que determina que la cresta supracondila interna tiene 2 detalles importantes. La primera, que no es continua, porque está en relación con los vasos femorales. Y la segunda, que remata en una elevación conocida como tubérculo del tercer aductor, en donde se forma, así como esos puentecitos, un puente mayor que se llama anillo de los vasos femorales o anillo del tercer aductor. ¿Correcto? Sí, doctor. Ok, entonces, seguimos. Vemos una vista lateral, ¿sí? Y vemos aquí partes del cuádriceps acá adelante, ¿de acuerdo? El recto femoral, el vasto lateral. Y de pronto empezamos a ver esto, ¿verdad? Que viene siendo un ligamento que viene de la espina ilíaca, no de la espina, de la cresta ilíaca hasta la tibia. Se llama, esto yo lo comparo como si fuera un helado, un barquillo aponeurótico. Todo esto es aponeurosis, como si fuera un cono, ¿de acuerdo? Con una extensión que se fija acá arriba. Y su helado corresponde a este músculo pequeñito que se llama tensor de la fascia lata. No es todo esto el músculo tensor de la fascia lata, es exclusivamente este pedacito. Y este ligamento se llama iliotibial o cintilla de Mesiat, ¿sí?
Entonces, este ligamento iliotibial o tracto iliotibial, correcto, viene hasta la tibia, como se puede aprovechar ver acá. Es curioso que cuando vamos al gym, ¿verdad? O sea, en realidad no conocemos nada de nuestro cuerpo. Vamos normalmente y empezamos a hacer pesas, ¿sí? Y de pronto, pues sentimos que fue un día de ejercicio y de pronto nos empezamos a tocar a ver si hay efectos secundarios de ese ejercicio que hicimos, como si fuera una magia, ¿verdad? Pero realmente todo el mundo sabe cuando va al gym que los efectos del milagro no van a ocurrir de un día para otro, sino que es el esfuerzo del ejercicio constante, de las dietas que se llevan, etcétera, etcétera, las rutinas, la perseverancia, etcétera, etcétera. Pero ese día, accidentalmente al bajar los brazos, tocamos la parte lateral de nuestro muslo y sentimos algo que está rígido y duro. Y sentimos que, oye, o sea, es una cosa, mira, de verdad sí rinde realmente el ejercicio, mira qué fuerte está esto. Eso va a estar fuerte porque eso no es el músculo, es el ligamento iliotibial o cintilla de Messier, que mientras más edad tenga, más rígido va a estar esto. Entonces es parte aponeurótica y no es parte muscular. Ese es el ligamento iliotibial o cintilla de Messier, ¿correcto? Que viene desde la espina, desde la cresta ilíaca, perdón, hasta la tibia, como se puede ver acá. Y atrás se van a ver ya al grupo superficial, glúteo mayor, y a bíceps, donde está el bíceps femoral, y ahora vamos a ver la cara posterior, vamos a mover este maniquí a la cara posterior, y vamos a ver entonces nuestro glúteo mayor, y nuestro bíceps femoral, y al semitendinoso y al semimembranoso, que normalmente van a formar los límites de este espacio romboidal, que eso no es el periné. Vamos a ver a Jenny, a ver si estudió algo del periné. ¿Qué es el periné, Jenny? El periné es un espacio romboidal en la parte inferior de nuestra pelvis verdadera, que está, o sea, que la limita la línea terminal, que tiene 3 porciones. Una porción púbica, una ilíaca y una sacra. Tiene 4 vértices, 4 bordes y 4 ángulos. El vértice anterior es la sínfisis de pubis, el vértice posterior es la punta del coxis, los vértices laterales son las tuberosidades isquiáticas, el borde anterolateral es las ramas isquiopúbicas y los bordes posterolaterales son los ligamentos sacrotuberosos. Y también podemos decir que se puede dividir en un triángulo anterior o urogenital, en donde va a estar el sistema urinario genital, y un triángulo posterior o anorrectal, en donde va a estar el ano, el recto y todo eso. Muy bien. Lo único nada más, para que no te confundas, esas líneas terminales que dijimos no tienen nada que ver con el periné. Eso es de la pelvis falsa y de la pelvis verdadera, ¿sí? Pero todo lo demás que dijiste fue perfecto y es la respuesta que yo esperaba. Esa, y no la respuesta infantil preparatoriana que dice que es el espacio comprendido entre ano y vagina, y que hay muchos ginecólogos que, siendo ginecólogos después de 10 años de estudio, siguen diciendo que es el espacio comprendido entre ano y vagina. Nada que ver. Eso se llama perineo. Y lo que tú dijiste se llama periné. Bueno, pues este hueco popliteo es un espacio romboidal que también tiene 4 bordes, que también tiene 4 ángulos y tiene todo lo demás, pero obviamente esto no es el periné, porque eso está localizado en la región posterior de la articulación de la rodilla, y como todo rombo, su vértice superior, ¿verdad?, es el sitio de separación de los tendones del bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso. Su límite superinterno será CC, que viene siendo semitendinoso y semimembranoso. Está puesto en sus dibujitos de allá que les puse los nombres. El límite externo viene siendo el bíceps femoral. Y aquí vamos a encontrar que hay un gemelo o gastrocnemio medial, le puse game como juego, ¿verdad?, que es gastrocnemio medial en el dibujo que ustedes tienen. Y aquí le puse gap como la ropa. El límite ínfero externo es el gastrocnemio externo y este P es de plantar delgado, ¿sí? Esos son los límites del hueco popliteo. Y ahora ya podemos decir que el hueco popliteo es un espacio romboidal localizado en la región posterior de la articulación de la rodilla, que presenta como límites superinternos los tendones semimembranoso y semitendinoso, como límite superexterno el tendón del bíceps femoral, como límite inferinterno el gemelo interno y como límite inferexterno el gemelo externo y el plantar delgado.
y que normalmente el techo está formado por la aponeurose poplitea y el piso va a estar formado superiormente por el triángulo popliteo, que fueron aquellas líneas en donde las crestas supracondilias de la línea áspera delimitan esta región, inferiormente donde se encuentra el músculo popliteo en un espacio triangular en la parte superior de la cara posterior de la tibia. Y en su contenido vemos a vena, ven ustedes allá, arteria, vena y nervio afuera, ¿ok? Avena, arteria, vena, nervio afuera, avena. Aquí vemos entonces esto, aquí lo ven, arteria, la parte más interna, la vena en medio, el nervio afuera, y dividido por una parte interna y externa que luego vamos a ver, ¿sí? Ese es el plantar delgado, eso que se encuentra aquí en el fondo, y ya tenemos nosotros lo que es el hueco popliteo. Pero ¿qué pasaría si nosotros decidimos hacer un corte aquí, un corte acá y un corte acá? Pues fácil, aquí aparecería glu-glu-poc, aquí aparecería aduma. Aquí normalmente si hiciéramos un corte aparecería fletiflex, porque este es soplagen, que ahorita vamos a ver que es sóleo, plantar delgado, que es este, y gemelos o gastrocnemios, que son 4 músculos del compartimento posterior superficial que no hemos visto para nada, ¿sí? Entonces vamos a hacer el corte acá y va a aparecer ahorita glu-glu-poc. Ahí lo tienen ustedes en la pantalla, ¿verdad? Vean y no pierdan de vista aquí estos espacios, 1, 2, 3 y 4 espacios y uno grande. Vamos a ver aquí aumentados, aquí están. Aquí ven 1, 2, 3, 4 de los perforantes y acá uno grande donde están los vasos femorales, el anillo del tercer aductor, ¿sí? Y vean entonces cómo tienen cortado acá al músculo, ¿verdad? La cabeza del músculo gastrocnemio lateral y aquí arribita el plantar delgado, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, ustedes tienen puesto, allá les marqué GLU, GLU, P, O, C, en donde está el gémine superior, el gémine inferior, el obturador interno, y donde se encuentra acá el aductor mayor, y aquí se encuentra BCC, que era el bíceps femoral semifibroso y semitendinoso. Y vean ustedes en este espacio triangular cómo se ve este, ¿correcto? Que es el músculo popliteo. Y vean que cuando quitan a los gemelos, aparece este músculo que a los que les gusta la pesca, ese pescado lenguado, que aquí le llamamos San Pedro, el que tiene sus 2 ojos en una misma cara, no sé, a los que les gusta la pesca, se llama San Pedro ese pescado, y también le llaman lenguardo o allá en el norte, es un, tiene la misma forma, aquí nada más le faltan sus ojitos, este pescado, y este es el sóleo, es un músculo que está solo, y ese tendón es el tendón del plantar delgado que salió de aquí, ¿correcto? Entonces, si ustedes quieren hacer un hemotécnico del compartimento posterior superficial, dirían sóleo, SO, ¿sí? Plantar delgado, y gen de gemelos, y dirían soplagen para el plano superficial. Soplagen, plano superficial de la pantorrilla. ¿De acuerdo? Si nosotros quitáramos este plano, aparecería en el fondo fletiflex, flexor tibial de los dedos, tibial posterior y flexor peroneo propio del dedo gordo, pero eso no lo hemos visto todavía, eso lo vamos a ver también, y todo esto que estamos viendo ahorita lo vamos a repetir también, por eso les estoy mandando fotografías para que vean todo el video y lo vayan ustedes relacionando. Acá aparece la respuesta atinada que dio Moy, en donde habló de que existen normalmente 2 vasos importantes, que la cava está a la derecha, que la aorta está a la izquierda, que aquí se encuentra el psoas, que aquí se encuentra el cuadrado, aquí el transverso, y aquí las fibras del diafragma con 3 orificios, cae, cava, aorta y esófago, etcétera, etcétera. Y aquí se ve cómo el músculo psoas se une con este músculo ilíaco y forman el psoas ilíaco que se inserta en la parte posterior del trocánter menor, y se ve acá los ligamentos, nuevamente, lipi, donde están los ligamentos de la articulación coxofemoral, iliofemoral, que es el más fuerte, pubiofemoral, isquiofemoral, ¿verdad? Y luego seguimos aquí para que vean las zonas de tracción de este músculo, que es el flexor más importante de la articulación coxofemoral, y aprovechamos ver al músculo principal del jinete, ¿correcto? Que son los aductores. El jinete no se cae del dorso del caballo porque sabe que tiene que tener en aducción a los músculos fijos hacia el caballo, y es gracias a estos músculos que son 3 amepo, el anterior, medio y posterior, que van a hacer el aductor mayor 2 funciones. Por un lado, ¿verdad? Va a ser la función de aproximar el muslo, y su parte más posterior va a ayudar normalmente a los isquiotibiales a la extensión de la articulación coxofemoral. Entonces el aductor mayor tiene una doble función, aductora y extensora, ¿sí?
Y ese es el plexo lumbar que luego vamos a ver. Vamos a tener nuestro mnemotécnico AMA, AME, GP o CRU, con todas las ramas que tiene esto. Y también vamos a hablar del ciático luego. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita no nos vamos a meter a esto. Este es el plexo lumbar, en donde está L1, L2, L3 y L4 para formar todo lo que les acabo de decir, AMA, AME, GP o CRU. Entonces, todos esos son los nervios que es abdomen unital mayor, abdomen unital menor, genitocrural, el femorocutáneo, que es este, el obturador y el nervio crural, nos hacen un mnemotécnico de AMA, AME, GF o CRU. Eso luego lo vamos a ver detalladamente, nada más estoy aprovechando la diapositiva, nada más para verla. Ahí está cómo está la pared abdominal posterior, dicosocuatra, dicosocuatra. Bien, vamos a ver entonces, aquí con Paulina, que nos recuerde qué es el efecto Poseiro, si es que se acuerda. El efecto Poseiro es un, no sé si llamarle maniobra, pero es es para resolver, es la solución para resolver un edema. Y un edema se da porque a los 5 meses del embarazo se comprime la vena cava inferior. Y esto pues hace que se aumente el tamaño, porque pues aumentó la cava, y disminuye la circulación venosa. Y entonces esto es una solución para resolver el edema. Y consiste en poner a la paciente embarazada en decúbito lateral izquierdo, para así descomprimir la vena aorta y ya, o sea, no descomprimir la vena cava. Descomprimir la vena cava y comprimir la vena aorta, que realmente no le va a pasar nada, porque como es la arteria aorta, va a ser, tiene sus músculos, no sus músculos, ¿cómo se llama? O sea, tiene resistencia para la circulación. Y esto, ¿qué pasa cuando descomprimimos esta sangre que estaba comprimida? Pues nada, realmente sigue su camino al corazón y recibe la precarga. Y entre más o sea, creo que había una ley de Frank Einstein, que decía que si yo recibo, por ejemplo, Frank Starling. Sí, Frank Starling. Si yo recibo 5 litros, yo saco 5 litros. Entonces, a mayor precarga, mayor oxigenación, mayor nutrientes y bebé saludable. Entonces, básicamente, el efecto Poseiro nos da mayor precarga, más oxigenación, más nutrientes y, por lo consiguiente, mejor desarrollo. Ok, entonces es el efecto Poseiro. Muy bien. Entonces, vamos a preguntarle a Alondra. De esto que acabamos de ver, Alondra, ¿qué recuerdas de los ligamentos de la articulación coxofemoral? Los ligamentos de la articulación coxofemoral, tiene uno que es el más fuerte, que es el iliofemoral. Muy bien. ¿Sí? Que tiene forma de Y. Muy bien. Una forma de Y. Y eran 2 y el otro no recuerdo. ¿Cuántas partes tiene el coxal? El coxal tiene 3 partes. Tiene una parte púbica, una ilíaca y un isquion. Entonces, lo único que tienes que hacer para recordar tus ligamentos es que una nace del ilion y se va al fémur, iliofemoral. Otro del pubis se va al fémur, pubiofemoral. Otra del isquion y al fémur, isquiofemoral. Nada más. Es todo. Ok. Es la característica principal, Darina, de la cara posterior del fémur. Sí, es lo del, como el surco, es la línea áspera. Muy bien. ¿Qué pasa con la línea áspera arriba y qué pasa con la línea áspera hacia abajo? Sí, la línea áspera, a ver, permítame, porque en la línea áspera se inserta el glúteo mayor. Sí, pero ¿qué pasa con la línea áspera arriba? Porque la línea áspera tiene 2 labios, interno y externo. ¿Qué pasa con estos labios allá arriba y qué pasa con los labios abajo? Divide la cara posterior del fémur en cara superior y en cara inferior.
póster interna y póster externa. Ah, ok, sí, póster interno y póster externo. Ujú. Y Alondra, ¿qué pasa con los extremos de esta línea áspera, arriba y abajo? ¿Qué pasa? Eso de la Alondra. cara poplite. En la parte de abajo formaba un triángulo. Ajá. Sí. Sí. No recuerdo. A ver, Jenny. La línea áspera. Recuerdo que sí, o sea, hacía la línea espiroidea y Sí. una cresta del tercer trocánter. Muy bien. Y hacia abajo iba a participar en lo del triángulo, que la lateral no iba a ser continua, iba a terminar en un tubérculo. Y la medial era la cresta del tercer aductor. Algo parecido. Eso cuando tú repases lo vas a ver. Está bien, tiene la idea. Eddie, ¿cómo quedan las líneas abajo? Sí, las líneas abajo, el labio interno va a bajar y va a llegar a un punto en el que se va a descontinuar por el paso de las vasos femorales. Luego vuelve a aparecer para formar el tubérculo de tercer aductor. Perfecto. Mientras que la externa es continua y termina en... Sobre el cóndilo externo, que estuvo. Sí. Ok, y esto delimita un espacio triangular conocido con el nombre de Triángulo popliteo. triángulo popliteo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos al muslo, entramos normalmente a nivel del ligamento inguinal y el ligamento inguinal nos marca el límite más bajo de nuestro abdomen para iniciar nuestro muslo. En nuestro muslo aparece un músculo que va cruzando elegantemente, que es el sartorio de la espina ilíaca anterosuperior hasta la región superinterna de la tibia. Y desde el punto de vista didáctico, por fuera aparece cuádriceps, el cuádriceps formado por 4 elementos: vasto interno, vasto intermedio, vasto lateral, recto anterior o femoral, y hacia afuera por el tensor de la fascia lata. Hacia adentro se encuentra psoas y queda psoas ilíaco, pectíneo, aductor mediano, que es el largo, que es el primero, y luego está el aductor mediano, que es el largo, recto interno, no, el aductor mediano, el mnemotécnico es psopecaris, psoas ilíaco, el pectíneo, el aductor y el recto interno o gracilis. Y entonces tenemos que en la parte posterior existe un glúteo mayor y debajo de él está un glúteo mediano, un glúteo menor, el piramidal, el obturador y el cuadrado crural. Y en la parte posterior del muslo, superficialmente, está el bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso y profundamente el aductor mayor. Entre los dos va a descender el nervio ciático y el aductor mayor tiene como particularidad de dejar unos pequeños puentecitos para el paso de los vasos perforantes y un puente mayor que se inserta en el tubérculo del tercer aductor donde pasan los vasos femorales. El hueco popliteo es un espacio romboidal localizado en la región posterior de la rodilla. ¿Quién me dice los límites? El límite superomedial es ese, que es el semitendinoso y el semimembranoso. El límite superolateral es el bíceps femoral. El inferomedial es el gemelo interno y el inferolateral el gemelo externo. Y plantar delgado. Y plantar delgado. Ok. ¿Quién es su techo? Su techo es la aponeurosis poplitea y el suelo era el músculo popliteo. El músculo popliteo inferiormente y superiormente. Es el triángulo popliteo, ¿no? Muy bien. ¿Y el contenido? Ay, el contenido... Eran dos la nervios y arteria, dos... la vena y el nervio afuera, okay. que es el paquete popliteo también, que se encuentra a ese nivel. ¿Sí? Ok, maestro. Correcto. Bueno, entonces, los dibujos que ustedes tienen es para que normalmente ya empiecen a ver
todos los mnemotécnicos que tenemos en el fémur, en la parte de arriba, que son 7 que empiezan con C y 2 con T, que si hay una cabeza, un cuello quirúrgico, un cuello anatómico, que existe una cresta intertrocánter anterior y una cresta intertrocánter posterior, que hay una cresta de glúteo mediano, una cresta de glúteo mayor, un trocánter menor y un trocánter mayor, que abajo existen normalmente 4 que empiezan con C, que viene siendo el cóndilo y el otro cóndilo, la cresta supercondilia, T y T, que es el tubérculo del tercer aductor y el triángulo popliteo, y F, que es el epicóndilo lateral, la fosa intercondilia, el epicóndilo medial o interno. Y también ver que normalmente la diáfisis presenta un desplazamiento anterior, una línea áspera en sentido posterior, un labio interno, un labio externo, una separación hacia arriba, línea esferoidea hacia afuera, la cresta del glúteo mayor, tercer trocánter, y entre los dos una línea que va del trocánter menor hacia abajo, que se llama línea pectínea, y hacia abajo las crestas supercondilas interna y externa, que la interna es discontinua por los vasos femorales y que termina en el tubérculo del tercer aductor, y la externa es continua hacia la parte superior del cóndilo externo. Este se llama triángulo popliteo, forma parte del suelo del hueco popliteo junto con el músculo popliteo, cuyos límites, como dijo atinadamente Eddie, en la parte superinterna se encuentra el semimembranoso semitendinoso, en la parte superexterna el bíceps-femoral, en la parte inferinterna el gemelo interno, en la parte infraexterna gemelo externo el plantar delgado, y el contenido avena, arteria, vena y nervio afuera. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien, así como hemos estado viendo, Alondra, ¿qué opinas de las clases? ¿Qué comentarios podrías dar de las clases? ¿Cómo te sientes? Pues bien, igual que Moisés, sí se me complica un poquito y pues ya, por ejemplo, ahorita si me pregunta lo que vemos ahorita, como que todavía lo estoy procesando, ¿no? Pero ya cuando estoy en mi casa y así, después de la clase le empiezo a estudiar y todo, y vuelvo a ver el video y veo el néter y los dibujos y todo, y ya es cuando como que lo entiendo mejor y ya es cuando lo razono ya bien y me lo aprendo. Correcto. Claro, en este momento no es posible que se puedan quedar con todo porque es demasiada información para ustedes en una sola clase. Pero normalmente en este fin de semana ustedes tienen toda la oportunidad de estar viendo el video, que es una gran ventaja de tenerlo, volver a repetir y checar sus dibujos, que a propósito los vi y les puse todos los mnemotécnicos para que ustedes puedan gozar de esos mnemotécnicos y entenderlos y darse cuenta que sí nos ayudan realmente para que se nos vaya quedando la información topográfica de las áreas, ¿sí? Normalmente la anatomía les va a servir a ustedes para todo, ¿sí? Para todo, porque siempre van a estudiar una cosa así integrada siempre. Y cada vez que ustedes estén en segundo año, en la parte de fisiología, van a tener que recordar cómo está el músculo para que vean cuál es su acción y cuáles pueden ser sus lesiones. En patología, que viene en tercer año, son los defectos o las enfermedades que pueda tener cualquier parte del cuerpo y aparecen los procesos inflamatorios de todo el cuerpo. Y luego vienen las subdivisiones en diferentes áreas, que si digestivo, que si musculoesquelético, que si traumatología, que si ortopedia, que si angiología, que si cardiología, que si medicina interna, que si reumatología. Y así nos vamos metiendo a las diferentes áreas, pero siempre nuestro primer tema en todos lados va a ser, y que recordaremos, anatomía, ¿sí? Y esto mismo nos llevará también al final de cuentas a que cuando nosotros estamos a nivel ya de profesionales como médicos, pues entonces llega el momento en que llega un paciente y refiere, por ejemplo, un dolor en el abdomen que no hemos visto, que está a nivel del hipocondrio derecho, donde se encuentra la vesícula, donde se encuentra el hígado, ¿sí? O sea, por mejores médicos que seamos, por la mejor preparación que tenemos, no podemos llegar a un diagnóstico 100% así real, ¿sí? Vamos a suponer que el paciente viene y me dice, doctor, vengo a consultar con usted porque el día de ayer tuve un dolor horrible que se presentó después de que comí unas quesadillas, ¿sí? O sea, alimentos grasos que se llaman colecistoquinéticos, que cuando existe un problema en la vesícula, piedra, inflamación, pólipos o lo que sea, pueden provocar un cólico biliar. Está gritado el diagnóstico en el sentido de que el paciente refiere que tuvo un dolor intenso a nivel de reborde costal derecho, allí donde se encuentra la vesícula, y que fue provocado o detonado porque ingirió o comió alimentos grasos, ¿sí? Pero nosotros no tenemos la capacidad para confirmar el diagnóstico. Lo más probable es que tenga batería baja. Lo más probable es que tenga normalmente piedras en la vesícula o tenga una inflamación de la vesícula y por lo tanto normalmente no podemos llegar a un diagnóstico como tal, ¿sí?
O sea, puede ser también que usted tenga una gastritis y que la gastritis le esté reflejando allá. Llega un momento en que el mismo paciente nos va a decir, doctor, ya me confundió porque de acuerdo a lo que ven en internet, lo más probable es que fueran piedras en la vesícula, pero me dice usted que a lo mejor que no es la vesícula, que a lo mejor es el colon y son mis nervios, o a lo mejor es el estómago, porque así es la semiología que tenemos que hacer. ¿Qué pasó? El ultrasonido es una gran ventaja porque en el mismo momento hacemos un rastreo y tomar un ultrasonido es algo así como ver una vidriera cristalina y transparente en donde todo lo que esté en las vidrieras, si son dulces del colón, por ejemplo, podremos ver qué dulces de crema hay o de chocolate hay o de crema y fresa o lo que sea, conitos o lo que sea, los podemos ver y decir si hay o no hay. O sea, no es una adivinanza, es una cosa que es conclusión. El diagnóstico del médico es presuncional, puede ser, pero nunca concluye. El ultrasonido nos brinda la oportunidad de decirnos, no fue lo que pensaste y es simple y sencillamente una cuerda cólica porque el paciente está muy estresado porque su familiar tiene COVID y está en pésimas condiciones y está angustiado y su colon en el lado derecho tiene un cordón espástico y no es ni la vesícula, ni el hígado, ni el estómago, ni nada. Entonces, es concluyente. Entonces, en la medicina se trata de que podamos gozar al estudiar y poder entender el significado de las cosas. Y yo, por lo particular, siempre como rutina, les digo a mis pacientes que vengan a los 3 o 4 días y no les cobro, para que yo agarre una experiencia personal, los vuelvo a checar, no les cobro nada por venir, pero al mismo tiempo me sirve de experiencia para ver la evolución y obviamente eso a la larga me va llevando a una evolución que puedo decir y casi confirmar sin ver el ultrasonido que este paciente tiene una piedra que ya bajó, que ya la expulsó, que todavía sigue en el mismo lugar de acuerdo al interrogatorio de los 3 días. Entonces todo eso es algo satisfactorio. ¿Sí? También ver cuando hay un proceso tumoral o cuando hay un problema, verlo por ultrasonido y decirte, aquí existe algo que no está bien, tenemos que hacer hacer el otro estudio. O sea, podemos detectar muchas cosas que no estaban en la lista cuando nos completamos nuestro estudio con el ultrasonido. Entonces, ustedes van a ir aprendiendo muchas cosas a lo largo de esta carrera hermosísima, pero para eso se necesita la pasión, la perseverancia, el gusto, las ganas de hacer bien las cosas, de no ser un médico más del montón, sino ser un médico de verdad, como han sido esas últimas generaciones que me han tocado, y ustedes que estoy viendo que están también haciendo el mismo camino que los previos, ¿sí? En donde satisface ver cómo, por ejemplo, le pregunta a Jenny, y Jenny me contesta, esa respuesta que me dio de Perinel, le pregunto, es un residente ahorita de Jínego que les lleva 10 años de diferencia a ustedes que están en R3 o R4 y te dicen, ese espacio conveniente entre ano y vagina, o sea, por favor, no puede ser eso. Y resulta que un alumno de primer año que todavía ni siquiera hemos visto periné, o sea, esto nada más lo vimos así de pasadita, y les dije cómo está y vamos a aprovechar esto, y ustedes lo aprovecharon, y así como Jenny lo digo, también lo puede decir Paulina, lo puede decir Eddie, lo puede decir Valente, lo puede decir Darina, Noé, o sea, la mayor parte de ustedes lo puede hacer, y eso me da una satisfacción, pero así increíble, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en la época de nosotros, los mejores alumnos tenían la oportunidad de ser prosectores o disectores, es decir, maestros de disección. Era una rutina, de tal manera que cuando empezamos nosotros nuestra formación y llegamos a los mejores promedios, pues nos asignan a nosotros ser disectores y siento lo bonito que es dominar los temas y poderlos transmitir prácticamente a mis compañeros, ¿verdad? Y darme cuenta de esa facilidad de poder transmitir conocimientos como si fuera así, agarrarte de la nada y como cuando uno baila, por ejemplo, una salsa y te mueves a la derecha o a la izquierda con una persona que jamás en tu vida has bailado con ella y bailas como si hubieran practicado ese baile de tiempo atrás y jamás en la vida hubo una participación o un ensayo previo, sino que es el swing que trae uno, el talento que trae uno. Cuando juegas básquetbol debes de saber normalmente cuáles son las opciones que tienes de juego. Cuando tú eres, como dicen en el fútbol americano, el quarterback, el que va a repartir el juego, saber en las posiciones y decir, vamos a la jugada número 1 o a la 14 o a la 13 y esto va a dar una cosa diferente al juego de rutina de que te doy el balón a ti y el otro si no hay nadie la tira y si no, son jugadas que como ustedes ven así, los juegos de grandes ligas de allá arriba, de esos grupos, los Toros de Chicago, todos los Lakers o lo que sea,
son personas que en menos de 20 segundos pueden hacer una jugada de cambio de marcador. Imagínense 20 segundos, que aparentemente no es nada. Es lo mismo que aplicamos también nosotros para darle información a ustedes y que se den cuenta que se puede aprovechar todos los espacios. Si ustedes se fijan, o sea, a mí me puede ganar mucho el tiempo en el sentido de no llegar a tiempo con ustedes y afortunadamente en esta clase ustedes no tienen otra que esté a continuación y eso nos permite expandernos, ¿verdad? Ya estamos prácticamente ahorita ya a las 2 horas que siempre nos corresponde y yo veo que ustedes están animados, yo también estoy animado y cuando ambos, o sea, maestros y alumnos están en la misma línea, los resultados son excelentes y satisfactorios. Espero que pasen un excelente fin de semana. Que estudien ustedes bastante, que hagan bien sus oraciones, que hagan cosas buenas, que satisfagan a sus papás como siempre. Es cosa muy importante que sean, y lo principal, que sean humildes. ¿No saben qué bonito es cuando los alumnos ahorita en el Face, hay algunos compañeros que les di clase que normalmente los felicité porque los admitieron como si fueran personas tutores de fisiología, ahorita que están terminando, y me dio muchísimo gusto y fueron mis alumnos y yo los felicité y me dice, doctor, no se nos olvida lo que siempre nos dijo usted. Usted es un referente para mí porque yo desde sus clases soy humilde, soy sencillo y soy perseverante y creo que eso también me ha dado ventajas para hacer las cosas y eso va a pasar con ustedes. Afortunadamente estamos en el primer año en donde ustedes sufren una metamorfosis de un cambio de preparatoria a una cosa inicial de profesión. Y por eso me gusta mucho este primer año, sobre todo que está en las bases para poderle darles consejos a ustedes y poderse dar cuenta que la medicina es humildad del principio hasta el final. Y aunque más éxitos tengan ustedes, la humildad tiene que crecer en forma directamente proporcional a estos logros que ustedes van a conseguir. Y se van a dar cuenta que su presencia en una fiesta, su presencia en un lugar, en un pueblo, en un puerto, lo que sea, hará motivo que la gente les vaya a buscar para decir gracias doctor o les trajimos este detalle y eso es el fruto y el trabajo que hacemos nosotros a lo largo de toda esta hermosa carrera. Así que métanle muchas ganas, están en el lugar indicado, están en la mejor profesión. Obviamente yo tengo que decir que es la mejor porque me encanta lo que yo hago. Estoy en los lugares indicados. Entre mis cosas que yo a Dios le pido 15 cosas desde hace muchísimos años, que son las mismas. Ya ves, sale una que otra más por una enfermedad, por alguna cosa difícil que nos pasa en la vida. Pero normalmente las cosas yo siempre pedí que me pusiera en los lugares indicados y que yo fuera feliz en mi profesión y soy excesivamente feliz en mi profesión. Como médico me gusta dar consulta, me gusta operar, me gusta ver la evolución de mis pacientes, me gusta hacer muchas cortesías, me gusta participar en la enseñanza y eso es lo que le quiero inculcar a ustedes, que la medicina no es algo para ganar dinero, el dinero solito va viniendo, solito, de poquito en poco y van a lograr muchas metas y muchas satisfacciones, pero lo más importante es el sabor y la gratitud que la gente les pueda tener a ustedes por el magnífico trato que ustedes le puedan dar a ellos. Amen a su prójimo, hagan bien las cosas y nos vemos el lunes, Dios mediante. ¿Sale? Orgulloso de ustedes como siempre, están yendo muy bien y eso me da muchísimo gusto. Felicidades. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias.